Suscríbete a la Panterita. Estaba bien. Es que anoche trabajó, o sea, ayer trabajó en la par de sus compañeros porque el material que levantó la APF en todas sus redes sociales, él estaba trabajando haciendo la misma cosa que hicieron sus compañeros. O sea, normal trabajó ayer Almirón. Pero te quiero apostar inclusive, me animo. No, pero no es para un pack de 12. Un pack de 12. Un pack de 12. No, no vayas a sacar nada, no vayas a ser tan único. Señor Chun, por favor, como... Bueno, está bien, hermano. ¿Cómo juez? Yo no tengo miedo de vos, Ariel. Dale, Chun. 100.000 acá, toma. 100 y 100 va. 12. ¿Cuánto es 12? Miguel Almirón no arranca el partido. No juega de titular. Dale, entregame. 12. No, ¿por qué yo 12 tengo- latas? Pero 12... Dale. 12 latas. 100 y 100. Porque Ahí el que gana lleva la plata y ese hace lo capital que es para quiere. de su 12 vida. latas de la Y toma buena, hasta que Ariel, se muera también si quiere. Adelante, Chuna, agarrá por favor la plata. No, Fabio, dale. Vamos a cortar el tema. Ven acá. Pasame. Vos una vez perdiste una apuesta muy grande de agarrar, entonces sí. Toma. Yo sé. Fabio es nuestro escribano. Yo sé de estas batallas. Fabio, Sí. pero más de 400.000. Pues ya raro aquí, Como dirían los muchachos en nuestro idioma, se picó. Vamos a aclarar ahora de qué se trata la apuesta otra vez, ¿verdad? No arranca titular Almirón bajo ningún sentido. Para Bruno Pon no arranca Miguel Almirón mañana en Maturín. Para Ariel Marecos Arranca, me juego. va a ser titular. Sí, Bueno, Ahí. está bien. Ya. Está Johnny desde el panel, novedades con relación a la selección paraguaya de fútbol. Tenemos lo de Cerro Porteña. Quería adelantar esto porque lo hacía Ariel a través de sus cuentas. En Twitter estaba informando a Ariel que recurrió esta mañana a una fuente que a vos te merece muchísima confianza, ¿verdad, Ariel? Alta fuente. Bueno, y lo de Gavilán, él continúa como técnico de Le Cerro. consulté si todo sigue igual. Ujú. Respuesta escueta. Todo igual. Todo igual. Todo igual. Pero no te puso hasta o... No, así. todo igual, Y ahí todo se acabó. igual. Vos no le retrucaste, no le dijiste, no le preguntaste, no le preguntas. Gracias. Nada más. Pero te faltó ahí el olfato periodístico, Ariel. ¿Qué? Pero van a analizar. El presidente pues no está acá. No, Este es un hay- señor Está en el extranjero. Este es un señor de pocas palabras. Ah. No te responde luego Yo tengo normalmente. la misma, pero con un agregado muy importante. Sí. Que la única forma que salga Gavilán es renunciando. Y hasta ahora no quiere renunciar. Pero, ¿y qué? ¿Hay un contrato? Pero- ¿Qué? Yo creo que es por, lo estaba hablando con los compañeros, porque de muy alta fuente también. Yo creo que es no aceptar el peor error de muchos, ¿verdad? Porque si ellos lo echan, van a estar aceptando lo que era un error a las claras, y creo que habrá sido, Gavilán habrá sido, creo, el error más grande de todos los que ya tuvieron. Pero si ellos... Me explico. Estaba Bernay tranquilamente, dijeron no va a venir un técnico. Se jugaron por Gavilán, y Gavilán en el segundo partido ya comenzó a despertar mirada de reojo y toda esa cuestión, ¿verdad? Esperan que renuncie, y es una fuente muy firme, muy alta. Pero echarlo por ahora no. Pero si ellos entienden que es un error, de que ya están convencidos de que es un error, permanecer en el error es mucho más error. Sí, pasó ¿Verdad? con la Ya. PF con Berizzo, que sabían que era un error y permanecieron para no dar ese famoso, pero acá es diferente porque acá esperan un gesto del técnico, y el técnico no tiene ese gesto. ¿Y qué dijo él ayer en conferencia de prensa? Que él se siente, justamente Así la pregunta mismo, la hizo así Juanma. mismo. Tenemos esa parte, Quique. Yo me siento fuerte, dijo. Bueno, vamos por favor, urgente al tema selección paraguaya. Está Johnny ya en el circuito. Johnny, un gusto de verte, saludarte. ¿Cómo estás? Un placer, buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludo para todos, sí señor, también un placer compartir con ustedes este contacto desde Ipané, sede de la Selección Nacional. En aproximadamente 10 minutos estará partiendo la Delegación Nacional con destino al Defensor del Chaco para lo que será el viaje hasta Venezuela, Maturín, allí donde va a enfrentar a la Selección de Venezuela. Y hablaban del caso Miguel Almirón, hasta hay apuesta de por medio, y yo me sumo también a esa apuesta, de que me parece que escuchando al técnico, quiere mayor frescura, fue un partido sumamente exigente, hubo
derroche de energía del gran parte del plantel, entonces también me deja esa duda, más sumada a la lesión que sufrió en el partido, si bien él el sábado ya empezó a trabajar bien, ayer en el campo de juego, en el gimnasio, con sus compañeros, ayer volvió a realizar práctica futbolística, entonces me parece que, escuchando al técnico, hay que ponerlo en duda a Miguel Almirón, no por su rendimiento, sino porque lo que ha hecho en el campo de juego, y si miramos antecedentes de Miguel Almirón en la Premier, por ejemplo, él siempre es... Lo de Almirón en duda, entonces también dice... Quiere entrar en la apuesta, dice Johnny. Sí, Sí. porque también... Se está riendo Federico. Nuestro hombre de la selección se asombró de Ariel. Tranquilo. Está Yo, bien, está bien. hasta que no vea la planilla, de ninguna manera voy a claudicar en esta postura. No, está bien. Ariel, estoy empezando a mirar un rostro familiar con aquella apuesta perdida. Cuando empecé a ver que... ¿Sabes qué va a ser lo peor? Que yo ya voy a compartir con los muchachos, vamos a hacer pedidos de bocadito. Sí. Y él no va a comer. A cara de perro, sí. Johnny, seguí ahí, por favor. Señor. Si no, estaba diciendo lo de señor. Almirón. Sí, decía que él siempre es cambiado en los partidos, que le ha tocado jugar principalmente en la Premier, entonces iba... Sí, me sale entrecortada la señal. Si me aseguran los muchachos con el celular, yo sería fantástico. No, lo que pasa es que, con respecto a lo que decía Johnny, tiene razón, porque en una parte de la conferencia Guillermo dice, vamos a tener frescura. Habló Barro de Queloto, ya Sí. lo vamos a escuchar ahora íntegro. Y él habló de la frescura que necesita el equipo para después del desgaste Puede ser físico. en otros puestos también. No, claro, y cuando le consultó Johnny lo del lateral izquierdo, dijo, sí, puede ser. No negó esa posibilidad de que, sin dar nombre, ¿verdad?, que pueda ser Mateo lateral izquierdo. Ahí más que por frescura es por rendimiento. Ahí sí que entra el tema de rendimiento y no frescura, ¿no? Pero ahí dijo En el lateral. el técnico dijo que los laterales estuvieron muy bien. Pues imagínate, Guillermo ya está siendo cuestionado severamente. Le escuchaba a Federico, que tiene muy buena fuente, y desperdiciar a su mejor jugador de mitad de cancha para arriba, uno de sus mejores jugadores, en un partido en el que hay que ganar, porque el empate mismo va a traer de vuelta muchas Bueno, el dudas y empate va a todos los ser fantasmas. Punto suspensivo muy grande eso. hasta el próximo combo. Por eso. Yo vi la apuesta que hacían Bruno y Ariel, que se aclaró por el tema de Almirón. Yo creo que gran parte del plan de juego, Guillermo, está en que Venezuela va a salir a lo loco. Yo creo que Paraguay va a entrar a defenderse y tratar de golpear en los momentos precisos, una forma elegante de decir a jugar a la contra. Él dijo que Venezuela va a tomar otra postura con respecto al partido contra Colombia. Claro, él habló... que Venezuela no va a ser Perú. Es que ellos están necesitados, No. pero yo no le veo Cuando a le Paraguay dijeron si iba a saliendo- presionar adelante, como que puso un pará. Ahí. Venezuela tiene, nombró a Sí, ponderó. Saborino, Oficial, nombra a los Federico, dos, sí. perdón que te interrumpa, No, está oficial ya de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El futbolista Diego Gómez presentó una molestia muscular en el muslo izquierdo una vez culminada la práctica del sábado. Tras los estudios realizados al jugador, la lesión quedó confirmada, por lo que no estará en condiciones de ser considerado para el próximo juego ante Venezuela y no formará parte de la comitiva. Baja oficial, por eso se hablaba de lo de Richard Ortiz y hoy un poco estábamos adelantando en redes. Esta situación, Federico, que vos lo comentaste en la mañana también, ¿verdad? Sí, los hombres de Olimpia, ahí sí que hay frescura, ¿verdad? Mateo Gamarra y Richard, uno creo por rendimiento, ya dijimos lo de Mateo, lo de Richard, lamentablemente reemplazar a un Gómez que en el primer tiempo fue la gran figura, y mantener medio campo con Cuba y Villasanti, Pero ¿verdad? vos sabés que sin la lesión de Diego Gómez, yo creo, y por lo que recién acabo de decir de la postura de Guillermo Barros Esqueloto, para mí era cambio casi cantado Vos sabés que Richard yo- Ortiz por Diego Gómez. Yo antes de saber lo de Gómez, cuando sabía lo de Richard, Mm. hasta pensaba que iba a ser un medio campo un poquito más reforzado. ¿Se entiende? O sea, no pensé que iba a ser Richard por Gómez. ¿Por quién creías? No sé, yo decía claro que íbamos a jugar con media punta ahí, un Que esquema Que diferente. Villasanti pase a jugar como 8 Y sí. que sea... Era Gómez con Es Cuba, era Claro, más o menos, es que era pa- Richard con Cuba. Es que para mí, o sea, Guillermo va a tratar de contragolpear mañana. Hoy tenemos un invitado especial, estamos recargados de información, señores. Olimpia, ¿cuándo vuelve a jugar el campeonato? ¿El jueves? El sábado. Sábado. Sábado Bueno, contra el General sábado. Caballero. Tiene contra General Caballero, tiene postergado a Meliano estadio, y Libertad. En su estadio, después de En mucho su tiempo. estadio. Vuelve para uno. Tema de Mateo Gamarra, ¿qué apuesta y qué posibilidad para Mateo Gamarra? Jugó muy bien los partidos de Copa Libertadores, Ojalá que Mateo. lo juegue en su puesto. Los cuatro. En su puesto de marcador central.
Pero Y la, eso pero la fuerte. selección rindió de lateral. Rindió de lateral. Y no Si vamos a desconoce jugar- el puesto, y ¿verdad? bueno, si vamos a jugar la retranca ya, sí, porque no va a ir tanto, ¿verdad? Entonces va a defender nomás, pero él... Luqueño respira, señores. Luqueño respira. Sale la selección de Ipané. Johnny, por favor, adelante. Con mucho gusto, Johnny. Perfecto, gracias Bruno. Están saliendo los primeros efectivos de la policía motorizada para acompañar a la selección nacional hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi. 13 horas puntualmente está marcada la salida. El avión hasta Santa Cruz de la Sierra, un pequeño descanso allí para cargar combustible y después ya el viaje directamente hasta Maturín, en Venezuela, para lo que será el partido. No quiso hablar Barros Esqueloto de lo que será el campo de juego. Tiene autonomía Venezuela para elegir ciudades, así como nosotros elegimos Ciudad del Este, decía el técnico de la selección nacional. Allí vemos con las imágenes de Pablo Pérez la presencia o la salida de los buses de la selección nacional, el bus principal que lleva al grupo y el bus alternativo, donde sí está el cuerpo técnico. Esto es raro en la selección nacional, siempre el cuerpo técnico viaja en el bus alternativo y no en el bus oficial, en este caso que lleva las imágenes de futbolistas de la selección nacional. Está saliendo en este momento, está la imagen de Matías Rojas, de Julio Enciso, de Gustavo Gómez, de Miguel Almirón y Diego Gómez, que se baja de último momento, así como decía el informe oficial, que el anticipo fue bien temprano, Bruno, la ausencia en este caso del futbolista Diego Gómez, lesionado en el partido anterior, no va a jugar el partido contra Venezuela. El que sí estará en este puesto es Richard Ortiz. Ya. Bueno, y Johnny, para sacar un poco el limpio, entonces, ¿cuál sería el equipo de mañana a las 6 de la tarde del partido? A las 4 arrancamos la previa. En el arco estará Carlos Miguel Coronel, lateral por la zona derecha. Iván Piri tiene chance para jugar. Esto, pensando en lo que dijo el técnico, hay que rejuvenecer. Gran partido de los muchachos derrochando energía en el partido contra Perú. Los centrales, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, y por el sector izquierdo, candidato firme para jugar en ese puesto es Mateo Gamarra, no descartando a Junior Alonso, pero Mateo probó en ese puesto de lateral por el sector izquierdo. En medio campo, Richard Ortiz, Matías Villasanti, Andrés Cubas. Por derecha, veremos si arranca Miguel Almirón. Por el sector izquierdo, Ramón Sosa, y como centro delantero saca ventaja frente a todos los delanteros, los centrodelanteros, en este caso el futbolista Gabriel Ábalos. Repetiría 9 para enfrentar a Venezuela, Guillermo Barros Esqueloto. Mateo Gamarra, Richard Ortiz, las grandes novedades. Gracias, Johnny. Ya volvemos, por favor, en un momento. Habló Barros Esqueloto, estamos un poco comprimidos, que tenemos lo de Cerro también. Invitado especial hoy, después de las 12, atiendan, Hoy viene... invitado especial, no quiero adelantar nada. Vamos con lo de Barros Esqueloto, por favor, al aire. No, estamos todos bien, el equipo más o menos... Otra postura que la que tomó Perú, al ser local, de salir a buscar el partido y ser más ofensivo, tratar de jugar en un lugar de la cancha más cerca de nuestro arco. Entonces vamos a tener que pelear esa posibilidad de dónde jugar el partido. Ojalá que podamos dominar y que podamos nosotros seguir jugando en campo rival como lo hicimos con Perú y generar las situaciones. Yo creo cuando nosotros terminó el partido con Perú y no estábamos felices, porque la felicidad te la da cuando vos jugás de la manera que practicaste y ganás. Nos faltó ganar, tuvimos las situaciones, pero creo que es el camino. Creo que podemos disputarle el partido a Venezuela, de ir a buscar los 3 puntos y trataremos de hacer eso. Sí, puede haber otra presencia en los laterales, en el medio. Mañana, como te decía un compañero tuyo, mañana vamos a terminar de definir, también sabiendo bien los nombres que contamos. Hoy hemos entrenado con un equipo y mañana lo vamos a definir, pero también para darle frescura al equipo, porque el equipo del otro día corrió demasiado, corrió mucho, se esforzó, y teniendo la posibilidad de haber entrenado un buen tiempo a todos los jugadores y saber lo que nos pueden dar, poner a un jugador más fresco que pueda mantener al equipo teniendo una buena presión alta, o cuando tenemos la pelota, de darle posibilidades al equipo ofensivamente, porque el otro día la presencia de Rojas y de Blas Rivero fueron muy buenas ofensivamente, llegaron, quizá faltó un poco mejor el último pase, la definición, el centro, pero creo que hubo una gran predisposición física. Entonces, al tener alternativas y también que el rival va a jugar
con 2 jugadores por afuera, que seguramente será Savarino y no sé quién jugará, Machís, Soteldo, no sé cómo está físicamente, que venía de una lesión. Quien jugará son jugadores que juegan bien alto, que juegan, no son winners, pero juegan casi como una especie de winner, entonces también hay que tener un poquito de cuidado y tener presente que el rival juega, que tiene buenos jugadores, que también tiene jugadores en ligas importantes, como Soteldo en Brasil, o Savarino estuvo en Brasil, ahora está en la MLS, Rondón está en Argentina, como Gavi, entonces sabemos que hay que tener cuidado también, no es solamente atacar, presionar alto y ir para adelante, hay que ser inteligente, fundamentalmente hay que ser inteligente para ganar este tipo de partidos, vamos a tratar de serlo. Paul Pogba da positivo, información que está adelantando Corriere dello Sport. Paul Pogba dio positivo en doping, le encontraron rastros de testosterona post partido ante Udinese en el que ni siquiera jugó. Doctor Alfredo Núñez, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Bruno? Bien, doctor. Abogado del Club Olimpia, ¿verdad? Asesor jurídico del Club Olimpia. ¿Hay un caso que se resolvió a favor del Olimpia, doctor, por favor? Así mismo, se resolvió el caso de Diego Omar López Centurión. Es un juicio que data del 2015. Él le habría reclamado al club un monto de $27.500, ¿verdad? Que él reclama como que se le debía, ¿verdad? Cosa que no era verdad. Y ahora el Tribunal de Apelación en primera instancia le salió favorable, ¿verdad? Se hizo lugar a la demanda el monto de reclamado más los intereses, ¿verdad? Que sería este 2015. Eso más o menos sería 3 veces más de lo que reclamaba. Y ahora el tribunal nos dio la razón y dictaminó a favor del Club Olimpia. Diego Centurión dijiste, ¿verdad? Sí, Diego, su nombre completo es Diego Omar López Centurión, pero era más conocido como Diego Centurión. No es el delantero de Sol de América, el que después se fue a Olimpia, ese, ¿verdad? Sí, ese mismo, el altote. ¿Te acordás que ya había hablado aquí con nosotros en aquella ocasión cuando iniciaba la demanda, estando ya por la zona de Caguazú él? Pero ¿en qué instancia perdió? ¿Es apelable, doctor? Esto ya es en segunda instancia. Lo que le queda es una acción de inconstitucionalidad en todo caso, ¿verdad? Si ellos creen que se violó alguna ley de la Constitución. Pero esto ya es en segunda instancia. Lo que le queda es... Bueno, o sea, un caso, por ahora por lo menos un problema menos para el Olimpia, entonces sería, doctor. Un gran problema porque esto puede ser una bola de nieve, ¿verdad? Porque $27.500 parece poco, pero con los intereses acá ya vamos a decir 7 años ya. Ya. Doctor, y hay 3 veces más. Sí, 3 veces más. ¿Y hay otros casos ahora que están por al caer, como se suele decir? Y hay varios, pero nosotros normalmente no una vez finalizado tenemos la autorización para dar datos de eso. Ya. Pero lo de Polenta, por ejemplo, ¿cómo quedó, doctor? Ese es el caso más complicado, engorroso para el Olimpia. Sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos dividimos, ¿verdad? Nosotros, o sea, yo llevo la parte de los juicios ordinarios acá, que son del país, ¿verdad? Y la parte de la FIFA, eso lleva otro equipo. Ya, entiendo. Bueno, doctor... Está en la parte de la FIFA. Sí, señor, entiendo. Un problema menos por ahora, por lo menos, caso de Diego Centurión que ganó el Olimpia. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Eso es lo que le dije a Wilson, ¿verdad? Si lo positivo también tenemos que sacar, la claro. Lo negativo. Claro, cuando se gana también, doctor, claro, nosotros informamos todo, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Dale, Bruno. Un abrazo, gracias, doctor. Doctor Alfredo Núñez, el asesor, uno de los asesores jurídicos del Olimpia. Caso Diego Centurión ganó en la segunda instancia el Olimpia, es lo que nos está adelantando el abogado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Perdón si hacemos una ensalada, pero venimos con muchos temas. Federico, para escuchar a Fabricio Peralta, muy buen partido ayer del Volante. Diego Gavilán y el hincha opina, 5º empate consecutivo en Cerro Porteño. El hincha de Cerro está prendiendo la radio ahora, Federico. ¿Cuál es, o Ariel, o no sé quién, muchachos, ustedes que manejan lo de Cerro?
Sí, yo también confirmé hoy con una fuente y me decía, no, continúa, porque anoche, después del partido con Dani estábamos y nos decían que hay dudas. Juanma también tenía su fuente. Hay dirigentes, sí, ya que no quieren que continúe Gavilán. Pero el presidente está en el extranjero, Zapaga está en el extranjero. Entonces, ¿cómo aplicamos, Federico Ariel, esto? No, que continúa como dicen ustedes, pero que en la dirigencia de Cerro gran parte, me parece, empezando por el presidente, esperan que renuncie. Pensaban que iba a renunciar. No lo van a sacar hasta que renuncie. No sé hasta cuándo se va a dar esta situación, pero hablamos después del quinto partido, sin ganar, también sin perder, sin combates, no se acerca a Libertad, el equipo no levanta y... ¿Sabes contra quién juega Cerro la próxima vez? Con Guaraní en Dos Bocas. En Dos Bocas del partido. El domingo. Sí. ¿Cómo sostener ahí si no ganas? ¿Verdad? Por eso es día a día esto. Porque puede haber la postura de no querer quedar mal ante la opinión pública, ante los hinchas, una nueva equivocación, pero no les pueden pedir que renuncie. O sea, el famoso le renunciaron, como le dice. ¿A quién es que le pidieran tanto de renuncia? A Juguero en Guaraní. ¿Te acuerdas? Y no renunciaba. No renunció. Pero ahí te digo que no te Gavilán fue muy claro ayer. Yo tengo... Y dentro de estas... Se distanció de la dirigencia. Cuando dice, yo tengo fuerza. O sea, él ya me parece y agregó, no hablé con ningún dirigente todavía. Claro, o sea, como que tampoco vendió humo en el sentido que no, tengo un par de dirigentes que también creen en lo que hago. No, él dijo, yo soy el responsable, pero yo tengo fuerza. Si ustedes van a tomar lo que van a tener que... Dani, y agregarle a eso que dijo también que, bueno, para los dirigentes estoy fuerte, y el otro detalle que tiene que ver también con la situación de él, me hago totalmente responsable de lo que pasó hoy, dice. Es como que tira también un mensaje a la dirigencia y le dice, está bien, yo estoy fuerte, pero ahora me hago responsable de lo que pasó hoy. Yo lo que no entiendo contractualmente, porque a veces son los gajes de cualquier profesión con la ambición correspondiente, ¿verdad? Porque fíjense que Diego era empleado del club de la sub-20, y cuando le tocó interinar el único partido entre Arce y Saba, y yo no sé si cambia ese estatus al volverte técnico de primera, porque tampoco lo veo a Diego, volvamos lo mismo, Bernay interina y vos volvés a la sub-20, no, ya sé. Entonces, ¿te acuerdas una época Cristaldo que dirigió, le nominaron, dirigió un poquito, lo trajeron a, creo que a Torrente, a Estrada, y se mandó a mudar. Pero Cristaldo fue nominado. Él dirigió, pero como interino. Claro, él fue malo a Bernay. Él tuvo una buena victoria contra Colo-Colo. El 5-1. Sí, que jugó un partidazo. Sí. Y después, en un clásico, lo pone a Fabro de puntero derecho, que no la tocó. El clásico de Ceballos, creo. Pero independientemente de y lo sacan, te digo. Acá fue presentado como técnico oficial. A lo que te dice Dani, yo creo que le cambiaron el contrato. Sí, claro. Al firmar hasta diciembre de 2024, le habrá hecho un contrato. Trajo gente conocida de Brasil. Claro, agregarle a eso porque el presidente profesional de Brasil trajo. Zapá, cuando habló acá, dijo, le dejamos armar su cuerpo técnico de primer nivel, decía. Es nuestro técnico confiado. Pero Gavilán está confundido. Aguántenme, muchachos. Fabricio Peralta, Diego Gavilán, el hincha opina. Después del quinto empate consecutivo de Cerro Porteño. Y Nacional está último en la tabla. Igual sigue con 9 puntos. Por el tema de la diferencia de goles, hay otro equipo que tiene 9 puntos. Hoy juega Guaireña. Luqueño también está con 9 y Olimpia, pero Olimpia con un partido menos, ¿verdad? 2 partidos. Pero dos partidos. Ameliano y Libertad. Dale, ponelo al aire. Personalmente feliz por estar jugando, por estar teniendo minutos, pero triste en lo colectivo porque estamos trabajando todo el día, las cosas no están saliendo como uno quiere. La hinchada está siempre, no está saliendo los resultados y no da bronca porque trabajamos para conseguir la victoria y no se nos está dando. Empatar en equipo grande es como si fuera a perder, porque acá te exigen ganar, trabajamos para eso y como te dije, no están saliendo las cosas, no da mucha bronca, solo queda seguir trabajando duro, seguir metiéndola y ir paso a paso. No hemos encontrado Gavilán en nuestro fútbol. Capaz sí en alguno que otro momento del partido, manejándolo bien, pero no siendo tan agudo, tan profundo. Pero no hemos hecho una buena presentación en la cual lógicamente me hago cargo totalmente yo. Yo me siento con fuerza, en eso sí. Yo eso te puedo decir. Yo me siento con fuerza para seguir intentando. Desde el día 1 hasta el día de hoy, lógicamente el responsable soy yo. Si vos me hablas de motivación estando en Cerro Porteño, creo que
estaría todo equivocado. Si vos estás en el Cerro Porteño o en un club grande como este y no tenés motivación, creo que no tenés nada que hacer en el fútbol. Después lo otro, problemas entre nosotros, por lo menos que yo sepa, no sé si ustedes saben, pero yo por lo menos no encuentro ningún tema interno al menos, ¿verdad? Y si es que lo hubiésemos resuelto. No quisiera adelantarme a algo a una reunión que no hubo, ni en una conversación absolutamente después del partido. O sea, no puedo emitir una opinión cuando no tengo una reunión o una percepción, un sentimiento por parte de la directiva, que son obviamente los encargados de esto. Aquí obviamente, a ver, si vaya a existir eso, acá está Cerro por arriba de todo, independiente de quién sea el entrenador o quién sea el jugador o quien sea. O sea, si tenemos que hablar, lo vamos a hablar y lo vamos a tomar la mejor decisión. No tiene idea de juego, Terrón. O sea, hay que mejorar. Estamos pendientes siempre de que Pachi haga algo. Se nos va otro campeonato más por culpa de los Zapac. La dinastía Zapac mató más gente de infarto que el COVID. Se tiene que ir Zapac, no hay caso. Se fueron todos los jugadores, se fueron todos los técnicos. El que se tiene que ir es Zapac. No juega nada Cerro, no juega nada Cerro. Estos jugadores vienen de shopping, parece, ganan dinero y no... Dineral ganan. ¿Sabe cómo se define esto? Fastidio. Fastidio. Este equipo no tiene pies, no tiene cabeza, no tiene dirigencia, no tiene nada. Ni siquiera alma. Así es que estamos mal. Cerro tiene que aprender a respetarle al técnico, que fue el mejor técnico Saba. Él vino, el equipo jugó bien, tenía físico. ¿Por qué? Porque él le hizo practicar doble y eso le molestó a nuestros jugadores, porque nuestros jugadores pues son todos toman, farrean, entonces no pueden practicar y ahí está el resultado, no tienen estado físico, no tienen. Gavilán ya no puede dirigir este equipo, Vargas es jugador malísimo, no hay otro adjetivo calificativo. Jugadores pecho frío, que se vayan todos, pecho frío. Son todos unos cabros, no jugamos a nada jugamos. Andate Gavilán. Gavilán, andate en este club, no mereces estar acá. No jugamos a nada con Gavilán, andate papá. Gavilán no es un técnico para Cerro. La soberbia de nuestro presidente nos está llevando a esta situación. Zapac es el problema de Cerro, desmanteló el equipo. Es un equipito ahora, no le ganamos a nadie. No es Gavilán el problema, Zapac se llama el problema. Es un desastre como presidente. Y hay que sacarle a este tipo, no tiene ambición deportiva él. Él es un constructor, pero no tiene ambición deportiva. Es un desastre. Yo creo que el pueblo de Sevilla no tiene que animar la cancha. Yo no voy a animar más, porque me hace pasar vergüenza a este presidente. Bueno, ya le toca a Zapac, le está tocando cada vez más cerca el coletazo. Sí. Del quinto empate consecutivo de... Y hay cosas que yo no entiendo en Cerro, porque me preguntan a mí, está bien que le tengan paciencia a Gavilán, me parece que la paciencia pasa más que nada por eso que dice Federico. Pero paciencia ¿para qué? Por el discurso que, viste que ellos dijeron, no, confiamos en él, es como que hicieron un estudio profundo para elegir un técnico que lo sacan a las 5 fechas. Yo, si soy dirigente, ¿entendés? Le doy el último partido contra Guaraní. Pero no apuntemos todo a Gavilán también. Le doy el último partido a Gavilán y después le digo, muchas gracias señor, espero su renuncia. No apuntemos todo a Gavilán. Hago una conferencia y digo, si no quiere renunciar, bueno, le pedimos públicamente a Diego, como gran cerrista, porque dice que se manifiesta permanentemente de esta manera. Disculpa María, yo sé que vos te embalás mucho con estas cosas, pero y yo le voy a decir a Gavilán, por favor, renuncia en pos de la tranquilidad y de que Cerro se renueve para arrancar en la segunda. Y para mí, así nomás hago. No. ¿Cómo vas a pedirle la renuncia a alguien? Otra opinión, por más que me bajen la caña después, en el programa de Diego Marini me envía mensaje que dice que yo le trato a Fabio, que a Ariel, que todos son acá María Purísima y yo soy el diablo. No, es un debate nomás, muchachos. O sea, vos te pusiste en el rol del dirigente. Sí. Como dirigente, hacete cargo. ¿Cómo vas a pedirle la renuncia? Y porque no quiere renunciar, pues, Dani. Esa es la información que tenemos. Y echale. Pero ¿y qué? ¿Dónde sabes qué contrato tiene él? Y bueno, ¿por qué no le echan? Pero qué fácil así. O sea, vos te desangrás otra vez. No sé. Y bueno, y vos hiciste ese contrato. Pero ¿y si es cerrista y su cerrismo están por encima de todo? Él mismo dijo, la institución está por encima de todo, dijo. Claro. Y bueno, y si no le salen las cosas, ¿por qué quedarse a aferrarse a un puesto? Pero él dice que él... Tiene que irse Gavilán, es lo último que digo, por Dios. No, pero en la consecuencia me parece que no hay discusión. Eso de querer exponerle al otro para vos salvar de tu pellejo, no tiene mucho también Cerro. Yo no sé si viene, otro técnico de jerarquía, de alta jerarquía,
si va a poder enderezar el por carro eso, porque... Ariel, pero y por eso, ¿qué No va a tiene cambiar mucho. en una semana? ¿Qué va a cambiar el Cerro? Esta forma de jugar. No sé, ni en una semana ni en 6 meses. Con este equipo. Para vos, Gavilán, no hay problema. No, tiene su responsabilidad, pero vayamos primero a la dirigencia. Vayamos primero ¿Qué Zapag va a jugar el partido? ¿Qué querés que haga? Juega el partido en su conducción, por ejemplo, haciendo con su comisión directiva una limpieza fuera de tiempo, que era necesaria, pero que hubo una distracción de Copa Sudamericana contra Barcelona para seguir, y al final de cuentas hicieron la reducción de plantel o sacaron a los jugadores tóxicos en un momento no indicado. Para comenzar, y después hasta se fue Aquino, se fue Lucena, entonces venga Mourinho, venga Guardiola, va a venir a trabajar y después va a mirar en su banco y no hay mucho. Gavilán está, no hay mucho. Gavilán no está... Y también hay jugadores que no rinden. Cecilio Neo vino como la gran figura. Y hasta aquí metió un gol de penal y nada más. Creo que de penal fue el gol que Yo metió, no lo veo bien, ni entonces, físicamente a Cecilio. Ayer entonces, entró y no pudo. Y Churín también tampoco está bien. Es que le iba- que Churín le rebotaba la pelota cada vez que quería parar a no dos está metros bien de futbolísticamente. Ese es un mal que cuando no está bien se le nota mucho, le rebota. Él está de espalda mucho, ¿verdad? Y la quiere parar y le rebota así. Y lo de Cecilio lo advertíamos, ¿verdad? Porque cuando él viene y juega un partidazo, dijimos, vamos a esperar un mes. Porque cuando un jugador está tanto tiempo inactivo, pasa esto. No va a aguantar un mes en el mismo nivel físico. Él estuvo 8 meses inactivo. Yo no sé Romaña cómo hizo porque también tuvo una inactividad importante. O no sé cómo le va a ir en octubre físicamente. Costó caro el cuerpo técnico. Cecilio, acá me está tirando. Creo que no, ya dijimos es que eso, los brasileños hay una fueron... inversión demasiado los fuerte, brasileños por eso lo sacan a Gavilán fueron ahora. seleccionados minuciosamente, no es que a la Bartola. Por eso tardaba. Yo otra cosa también que noto, y lo hago como una presunción más allá de la información, cuando la semana pasada Juanma me dijo, parece que lo sacaron a averiguar por tu cuenta, él estaba averiguando por otra. Yo fui a la fuente y la fuente se enojó porque le preguntaba tamaña cosa. No, algún día le vamos a dar gusto, algún día va a pasar esto. Como que todos quieren que Gavilán salga y ellos son los padres de esa decisión. No. Pero ¿sabes qué? Es lo mismo, Bruno. A ver, vos te jugás por alguien a traer acá. A los 2 programas te das cuenta que no van a dar el tipo. Pero lo mantenés porque sacaste a otro y fue toda tuya, ¿entendés? Eso pasa con la dirigencia de Cerro. Ellos saben que es toda... Las 2 decisiones. Exactamente. No digo por Saba, digo por Bernay. Le salía barato. No salía, pero el equipo... el último partido que jugó Cerro fue con Bernay. Bueno. Porque hay demasiados cuestionamientos. Porque hay demasiados cuestionamientos en lo que tiene que ver con el tema de tantas decisiones equivocadas que han tomado en esta dirigencia. Lo que dice Ariel es cierto, pero también hay que decir que hubo muchas malas decisiones que se tomaron. Acuérdense ustedes cómo venimos con esta dirigencia, más allá de la apuesta ahora de Gavilán. Esta dirigencia le hizo un contrato de 4 años a chiquillarse. ¿Y qué pasó? No le aguantaron a chiquillarse el proceso. Entonces, esta dirigencia siempre ha tomado decisiones equivocadas e inoportunas. Bueno, pero ya y está, fuera de pues, tiempo. mal. ¿Qué es lo que vas a hacer vos? Sí, a mí me preguntaban... Vos tenés un problema de salud, ¿qué haces? No, ahora mismo, yo no veo cambio para el fin de semana. Yo ahora mismo lo saco. Tenés que solucionar. Yo ahora mismo lo saco. Acá ves que Gavilán no está, hermano. El amigo Carlos Díaz, que... ustedes están apañando. No. Espera un momento. Ariel quiere que siga... No, Ariel hizo una radiografía ya. Acá, por ejemplo, estoy imputando el amigo Carlos Díaz me responsabilidades. dice que Gavilán ayer dijo en la conferencia: estos son los jugadores que tengo. Sí. Variamos y no salen las cosas. Sí, así Y mismo. esos no eran los jugadores que tenía. Amigos, acá es más, golpeó en el oído eso. bueno, es más, hasta él tuvo la franquicia de tener a Morel en la defensa, cosa que los otros técnicos no tenían. ¿Verdad? Sí. Fue así. ¿Alan Benítez está jugando o no? ¿Está jugando? Está jugando. Sí. Cecilio está jugando. Está jugando. Sí. Fede, Sí. acuérdate lo que decía Juanma en la Cecilio, semana. ¿Usted le dieron a Cecilio? Mal. Y mal No, físicamente. está con sobrepeso inclusive. Aguantame, Fabio. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor
porque han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos en Mickey, Paraguay. Celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones. Agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas llamando al 0991 97 47 25. BS Excursiones. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 676 636 y 0981 486 850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco, sí se puede. Bueno, está el invitado especial hoy con nosotros, pero quiero nomás dejar en claro cada uno con su postura. Yo vuelvo a reiterar que para mí, lamentablemente, porque es lo que uno siempre quiere, y no es la primera vez que voy a decir esto, lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, queremos que los paraguayos triunfen. Pero también los paraguayos y los técnicos tienen que entender que deben de capacitarse, prepararse, hacer camino. No es esto agarrar y vos conducís vos te convertís en director técnico, conducís un equipo grande, la presión que tenés. Y Gavilán lastimosamente le está quedando grande el saco. Así de fácil es para mí el tema. Y ustedes quieren que él continúe, me dicen, no, que cuesta caro el cuerpo técnico Bruno, que trajo, que esperan que renuncie. Estos señores es como para tomar. Cerro está a tiempo ahora, porque va a terminar la primera ronda. ¿O qué esperan que se amplíe la ventaja? Porque Guay, si es que Libertad le gana a Olimpia, le va a sacar 6 puntos. Igual tiene 3. Sin jugar en el sofá, Cerro no puede aprovechar. Libertad sigue cómodo y puede ser otra vez campeón. Porque el problema de Cerro no es solamente numérico. El peor problema de Cerro pasa por la cuestión futbolística. Y mirá que encontró un volante bastante interesante ahora, Fabricio Peralta. Me encanta, hay que darle minutos a ese muchacho. Ojalá no me equivoque, ¿verdad? Pero porque los jugadores jóvenes tienen un proceso, hay que llevarlo de a poco. El invitado va a hablar de eso justamente. Es un especialista él en hacer el tema de confianza, proceso y compañía con los jugadores. Pues yo no sé esta protección que ustedes no, quieren dar ¿qué a protección? Gavilán. Bruno, yo te dije. No quiero dejar, Ariel, por favor. Boneo querés Gavilán nomás. No. Todo Gavilán nomás. No, todo Gavilán nomás. El problema del Cerro es, este Cerro es mucho menos. Es como este Cerro es mucho menos. Liando. Gavilán tiene mucho menos que Saba. Tiene mucho menos que Chiquiarse. Ojo, Paola y Gorguera. Andoño responde. ¿Y cómo tiene que responderse? Así es que hay que saber distribuir. Decime vos si no se equivocó. No está perdido. Bruno, ¿vos crees que yo estoy de acuerdo con él? Yo no estoy de acuerdo con él. Te estoy diciendo, ¿qué va a cambiar en una semana Cerro? Nada. Van a perder una semana de tiempo los dirigentes, te estoy diciendo. Para mí se tiene que ir Gavilán. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Porque Ariel, no sé, a mí me decís Cerro va a cambiar su forma de jugar el fin de semana. No, va a seguir jugando así y lo más probable es que no gane. Y lo más probable es que como juega no puede ganar partidos. Así también. Es probable que si venga otro siga jugando así también. ¿Y cómo sabe? Porque con Bernay jugó de otra manera. Bernay contra Meliano, ¿cómo jugó? Contra ellos jugaron. Contra Meliano. Se colgó el travesaño. Parecía un Bopí. Pero ganó. Se colgó el travesaño. Está bien, se sacó. Bernay jugó las dos clases de fútbol que jugó para hacer en los dos partidos que tuvo. Uno fue totalmente especulativo contra Meliano. Sí. El otro fue ofensivo y fue el mejor partido del Cerro hasta ahora. En el campeonato cuando le gana a General Caballero.
Me van a decir, pero le ganó a General Caballero. Sí, pero ayer no le pudo ganar a Nacional, que venía de 4 derrotas seguidas. Vos mirá, Nacional es un equipo que transfiere en plena competencia. ¿Y Gavilán acaso no. Si vamos a hablar de qué tiene Cerro Porteño, que tiene Nacional, el Cerro Porteño tiene mucho más que Nacional. Claro. En los papeles previos, tiene mucho más que varios equipos a los que enfrentó. Pero vos, ¿cuál es tu opinión, Federico? Quiero ya sumarlo a la yo desde el principio creo que Gavilán no le encuentra la vuelta y que Cerro Porteño está perdiendo tiempo. Ahora sí, el impedimento son los brasileños que vinieron, que se habrán resguardado con un buen contrato y toda esa cuestión ya es otro punto. Pero no es un contrato colectivo, Federico. No. Me imagino que Gavilán tiene su contrato y los brasileños tienen su contrato. No sé, porque acá pues se da el tema que los que vinieron, o uno de los que vino es más que el técnico. Porque uno de los brasileños que vino tiene mucha más trayectoria que Gavilán. Cubero mismo. Y bueno, Cubero está en otra y no acepta todavía, no. Respecto a lo que dice Ariel, que él sospecha que Cubero va a aceptar ser técnico, todavía no acepta. Ya lo ofreció. Es más, ayer hubo una charla muy importante entre Cubero y Martínez. Después del partido ahí al toque, rostro serio, larga charla ahí, cerca del vestuario y habrán hablado cómo hacemos con el contrato, porque la consigna está lamentablemente para el técnico. Están esperando que renuncie y todavía no renuncia. Así nomás el tema, de simple. Están esperando, como se dice en otros lados, un gesto de su parte. Y ese gesto no se da todavía. Bueno, y no se da. En el medio está Cerro, porque Ariel dice, no solo Gavilán, no estoy de acuerdo. Dirigencialmente hay muchas cosas que pasan, pero acá el tema es la renuncia. Pues Zapag no va a renunciar. El tema de Gavilán, si sigue, qué perfil, si Bernay, que también dice que no está en el país, cómo harían con él, a dónde está Bernay. Hay todo un punto, ¿verdad? Pero lo de Gavilán son muy malos números. Otros técnicos no resistirían estos números. Yo me acuerdo que Talavera con Olimpia hizo 2 puntos de 12 y le trajeron a 15. Cuando Olimpia tenía dinero, en la época de Cabón era esa, ¿sí? Entonces los equipos grandes son así, los clubes grandes. Pero qué inestabilidad yo trae en Cerro en el y lamentablemente. En el Pogarse una terrible inestabilidad de sucesivos cambios. Dejemos picando lo de Cerro. Muchachos, por favor, vamos a Edgar y a la vuelta nuestro invitado especial hoy en los estudios de ABC Cardinal. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Septiembre, mes para festejar. No solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta. Cantidad y calidad garantizadas. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Estamos con el técnico del momento, señores, Humberto García. Profe, gusto de saludarte, un placer, gracias por estar acá con nosotros en los estudios de ABC Cardinal. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, a tus compañeros en la mesa. Honrado y contento de estar acá compartiendo algo que nos apasiona a todos, que es el fútbol. Profe, mucha gente habla de vos, te tomaron cariño, de la escuela mitad, profe, y no es solamente por la cuestión de
de los resultados, sino ya esto viene de tiempo atrás, hasta con un episodio en la que, en un episodio en el que vos hablas en guaraní, ¿verdad? Cuando vos dirigías a Deportivo Capital, ¿verdad? General Díaz. Pero lo yapó a Bulano, tal cosa. En Chile, ¿verdad? Toranzo, profe. Toranzo y... No, Sí. Toranzo y Ángel. Corzal. Y se ganó, ¿verdad? Porque en guaraní fue algo natural, ¿verdad? Que la televisión dejó el audio. Imagínate dos jugadores. Mañamina no yapúa, Mañamina. ¿Te acuerdas lo que fue eso? Y la gente, ¿cómo se identifica con vos, profe? ¿Vos sentís ese cariño en la calle? La gente te pide fotos, por ejemplo. Sí. Creo que la gente se identifica con una persona que empieza de abajo y está llegando. Y sí, da una emoción enorme ahora que la gente se te acerque, que te pida fotos, que te diga que quiere que dirija en su club. Y ese cariño es incomparable. Y creo que con mi cuerpo técnico nos sentimos honrados al recibir tanto ese cariño como el gesto de aceptación al trabajo nuestro. Profe, ¿y quién, por ejemplo, de qué club lo que más te dice, profe, venir a dirigir otro equipo? Te hago ya una de acá de entrada, profe, yo soy volante de quite. No, y de todo. Generalmente donde yo me muevo, en los super, en la calle, eso, de gente de Guaraní, de Olimpia, de Cerro, de Sol, del interior, de todo lado. El que te agarre nada más te dice, te habla de eso. Profe, ¿y vos cómo te iniciaste como técnico? Porque vos ¿cuántos años tenés, disculpame? Yo tengo 49. Joven, y profe, ¿cómo vos te iniciás como técnico? O sea, ¿dónde comienza tu carrera como profesional? Yo me inicié en Sport Colombia, lastimosamente por una lesión que tuve. ¿Vos eras jugador? Sí, llegué a jugar algunos partidos en primera. Me lesioné ¿en serio, profe? ¿Y de qué puesto jugaba? De volante, con Sarabia, el más conocido es Sarabia. De la camada de Pedro Sarabia. Sí. Y me lesioné a los 20 y a los 21 ya me dejé del fútbol, no pude más retornar y a partir de ese año ya empecé a trabajar como kinesiólogo primero, donde me recibí masajista deportivo, y el año siguiente ya pasé como PF, el año siguiente ayudante y ya así sucesivamente. O sea, vos hiciste lo que se llama la conscripción, ¿verdad? O sea, fuiste de kinesiólogo, PF, no, primero jugador, que es lo más importante, ¿verdad? Imagínate vos, y de la camada de Sarabia. Conscripción, ¿verdad? Claro. Jugador, kinesiólogo, PF, después asistente técnico, pues técnico, ¿verdad, profe? Técnico. Así mismo. ¿Con quién arrancaste? Vos sabés que él saca muchos chicos después en primera que fueron a otros clubes, siendo técnico de Sport Colombia, ¿no? Lucho Cáceres, Hay Chelo Estigarribia. Sí, Humberto lo sacó. Sí, muchos en Colombia. Que empezaron nosotros en la escuela de fútbol. La verdad que Sport Colombia me dio mucho a mí, como también yo le di mucho a él, a ese club. En ese club tengo los mejores recuerdos porque tendré como 30 títulos por ahí a nivel de escuela de fútbol, y en inferiores, en intermedia, gané en todas las categorías, en sub 15, 16, 17, 18, 20, reserva. Inclusive tengo la grata todavía de que dirigiendo la primera en la B salimos campeón, y fue el último año que Sport Colombia salió campeón. A propósito de eso, profe, en la sub-15 cuando arrancaste en Sport Colombia, porque vos hiciste también el ascenso con los jugadores, ¿verdad? Porque hubo un proyecto así, sub-15, cuando terminó ese año sub-15 pasaron a sub-16 y pasaste también vos a ser el técnico como un acompañamiento de ese grupo, ¿verdad? En ese grupo, por ejemplo, estaba Víctor Ayala, Lucho Cáceres, Chelo Estigarribia. ¿Quiénes otros estaban, profe? Sí, fue un proceso no planificado. A mí me tocaba siempre dirigir las dos últimas categorías con el profesor Luis Páez, que me llevó a trabajar con él en Sport Colombia, y me tocaba las dos primeras categorías dirigiendo en inferiores, y creo que ese seguimiento fue muy importante para Sport Colombia. Como dijeron al principio, hubieron muchos jugadores que fueron transferidos, Luis Cáceres, Marcelo Estigarribia, Víctor Ayala, Wilson Quiñones, Pedro Hiral también estuvo también ahí. El volante, ¿verdad? Pedro Hiral. Sí. Pero el que mejor que salió del club fue Miguel Medina, que tuvo... delantero que se fue a la Udinese. Fue venido a la Udinese en el 2011. ¿Qué se hizo? El profe brevemente nomás se fue y nunca más. Y hablé con él en este semestre para si quería venir, y ya no quería venir. Está creo que en la tercera de Italia, creo que está jugando en Italia. ¿Hablaste con él para que venga a Paraguay?
Sí. Pues muy joven se fue, de verdad, profe. Bastante joven. Yo le hice debutar a los 15, 16 años por ahí en primera. 15, 16, ¿Y vos de por Colombia a dónde fuiste? Por Colombia tuve un pequeño pasar en San Lorenzo. Intermedia, profe. Intermedia. Después volví a Sport Colombia, los últimos partidos en primera. Después pasé allá a General Díaz en el 2011. Y ahí hubo otra camada de jugadores también con los que pudiste llegar al ascenso, profe, ¿verdad? Y en primera, por ejemplo, Antonio Vareiro jugaba contigo, por ejemplo, ¿verdad? El demonio. Sí. Muchos jugadores también fueron transferidos nuevamente de General Díaz, el caso de Antonio Vareiro, Alberto Espíndola, Cachivera. Alberto creo que llegó en el 2013 o 14 por ahí llegó. 2013 el primer año en primera. 13. 2013. Sí. ¿Y de tu Alberto mano, Espínola, Enzo Sí. Jiménez, estaba este chico Prieto que también se fue al exterior joven y se lesionó, ¿verdad? Sí. Richard yo lo tenía en la escuela de fútbol por Colombia, lo llevé Richard ahí Prieto. en General Díaz. Profe, ¿cómo lo que hacen? Esa no es ella, po. Vos mirás la práctica de pijama en la Iguatare, cómo camina, ya sabes si hoy cota no hay como ay, ¿cómo lo que es tu tema? Y hay varios amigos en todos lados. Generalmente cuando ven un jugador prometedor que llama la atención, me llaman y yo voy. Perdón que te interrumpa, a mí también yo tengo muchos amigos, y vos sabés que te dicen, tengo un Messi, vos sabés que este Messi mezclado con Pelé y Maradona juega un fenómeno, pero nunca llegan los tipos. Siempre te dicen no, y después te dicen no toma, no fuma. Ese es lo famoso, el papá aparece o la mamá o su hermano. O sea que es buenísimo, mi hijo, mi sobrino, mi primo, o sea que él no toma, él no ni celular no usa. Pero no Aleisha, no llega nunca. Disculpame, ¿por qué te reí? No, pero en serio, después vos le ponés y no, profe, ¿es o no es así? ¿A vos no te pasó ya muchas veces? Muchas veces no. Se hacen las elecciones y gracias a Dios la mayoría que elegimos con el cuerpo técnico funcionan relativamente bien. Han habido casos importantes como este último de Richard Torales que rindió bien en los primeros partidos que vino y ahora está mejorando también en ese aspecto y creo que tiene un futuro muy prometedor. Ese se puede decir que es uno de tus últimos descubrimientos, porque eso lo trajiste de Carapeguá, ¿verdad? Sí, Él era que no quería venir, profe, primero. Sí. ¿No quiso venir a jugar con ustedes? No quería venir. ¿Y cómo le convenciste? Porque, mira, fíjate, va a jugar en primera división y el tipo se quería quedar a jugar en Carapeguá. O sea que vino él, pero quería jugar una final y como ahí se produjo un cortocircuito. No, el tema estaba que había muchos delante de él. Estaba... porque Humberto dirigió en Carapeguá también, pues. Sí, en un lapso, sí. Estaba Arce, estaba Vareiro, Duarte, estaban dos chicos más, estaba Aníbal Vega, entonces no veía mucho futuro de que él podía jugar. Por eso decidió quedarse en Carapeguá. Profe, pero ¿cuál es lo que es tu secreto? Espera, ¿en cuántas prácticas quiero hacer nombres? Sí. ¿En cuántas prácticas él sabe? Yo me fijo mucho en los técnicos que potencian el rendimiento de los jugadores. Si vos te vas a jugar en 3 clubes, 4, pero conmigo jugás 7, eso es algo. Y Humberto tiene muchos de esos casos. Primero, Beto Espínola, Enzo Jiménez, Prieto, Rubén Río, lo tuviste también. Su mejor momento fue en General Díaz. No, no lo tuviste. No. Vareiro, el de ahora, el delantero. Él se fue a Guaraní, a Cerro y no anduvo. General Díaz anduvo muy bien primer ciclo, ahora otra vez anda muy bien. Miguel Martínez, ¿lo sacaste vos o no fuiste vos al arquero de General Díaz? Conmigo no jugó, pero no jugó mucho. Estaba dentro del plantel. Matías Espinosa tuvo, con Arce tuvo más Matías Espinosa. Francisco Arce que tuvo, pero hay una gran cantidad de jugadores que le dio un rendimiento magnífico y que en otros clubes no andan. Blas Cáceres vos lo tuviste cuando volvió al fútbol paraguayo, ¿verdad? Sí, Blas Cáceres. Blas Cáceres y Blas Cáceres anduvo, levantó General Díaz, lo llevó a Libertad. O sea, potenciar, ese es el tema secreto, o sea, no, ¿verdad? Es descubridor, pero más vos apuntás que es potenciador de jugadores. Pero pues te puede agarrar un jugador con experiencia como Blas Cáceres, como Vareiro, ahora está en segundo ciclo, y le hace rendimiento igual. Jugadores que ya están hechos. Coloquemos un jugador que ahora está en Cerro y no está levantando, Freddy Vera. Freddy Vera también, bueno. Y tenés el mismo Arce, que se fue al Nacional B y rompió todos los récords en Argentina. O sea, optimizar rendimiento para un club contratar, una de las cosas tiene que ser esa, un técnico. Jubero, por ejemplo, es uno de esos. Ahora que estamos hablando, porque hablamos de Gavilán, porque varios rendimientos bajaron mucho, y el técnico tiene que levantarlos, potenciar los rendimientos. Esa es una de las virtudes más, ya que alguna vez puse
mucho tiempo atrás que era uno de los mejores técnicos con la pelota parada, Humberto, porque era así. Y bueno, después del tiempo vio el único que hace goles de lateral, después todos comenzaron a copiar eso, porque es cierto. Una época dice, o sea, que había una época donde se decía, ¿cómo te van a hacer un gol de lateral? Y ahora todo en las grandes ligas, mira el City, se hacen goles provenientes de lateral. Una época se depreció el lateral, ¿verdad? El saque de mano. Vos tenías 2 especialistas, tenías. Ahora tiene Cabrera todavía, Walter. Lo tiene Cabrera el amuleto ahí, sí. Todo eso mezclado. Sí, porque viste que hay técnicos que se juegan por ciertos jugadores y le llevan donde se va, ¿verdad? Sí. Pero no le rinden. Pero no es el caso del No, porque él, por ejemplo, tiene Walter Cabrera y te rinden los partidos, puntos altos contra Cerro, Olimpia. Saracho está siempre contigo. A propósito de Saracho, recibió una indicación de parte tuya. Acá me dice Giovanni Bogado, me dice, estaba de club en club. Claro, también. Y ahora transferido por un palo 200 a Rosario Estaba Central. jugando bien con él. Bueno. Diego, ahora lo tenía Diego Barreto, lo tenías en General Díaz, lo llevaste otra vez ahora a Meliano y es el sustituto natural de Bogado, por ejemplo, profe, ¿verdad? En ese mediocampo que usas ahora. Sí, creo que tienen razón en eso, que lo que tratamos es buscar potenciar lo bueno que ellos tienen y tratar de mejorar el déficit que tiene cada atleta en el equipo. Y gracias a Dios nos van relativamente bien en todos los equipos. En los papelitos, ¿qué le ponen los papelitos, Humberto? No, porque está con los papelitos también. No, para explicarme, porque se viralizó ahora que escribió algo en el banco el profe, sí. Y le pasaron a Saracho y Saracho estaba leyendo en la cancha, en la cancha de General Caballero. ¿Qué decía la indicación? El sábado, profe, ¿qué decía la indicación? Cosas básicas nomás. Troaya está haciendo el pesado y remetió 3 delanteros. Y teníamos que marcar mejor, entonces especificamos cuáles eran las marcas que tenían que tener y lo que tenían que hacer al tener la pelota. Nada más que eso. Así le escribiste, profe. Sí. Y ¿cómo le potencias, jugador? O sea, vos le agarrás mano a mano, hablas con él, te vas a su casa. ¿Cómo hacer, profe? En la práctica, le hablas en guaraní, le hablas ¿Cómo lo que hace? Sí, yo soy una persona que habla mucho el guaraní. Hablo mucho en guaraní. Más me gusta hablar en grupo para que todos puedan entender de que todos son importantes en ese grupo. Y ellos saben de que cualquiera puede entrar en el equipo y saben que el que se está cuidando, el que está haciendo un buen trabajo, el que tiene buen rendimiento en la semana es el que va a jugar. ¿Vos le dejás en claro eso, profe? Sí, eso se deja en claro. Y tratamos de no equivocarnos en eso. ¿Y vos pillás también cuando un jugador no se está cuidando? Sí. ¿Cómo, por ejemplo, pillás, profe? Te cuentan y después también ves los rendimientos que tienen. Pero vos enseguida le preguntás, profe. Le decimos. Sí, le decimos. Eran deporte, en cuidar, y Nambulano le decía, o le hablas en serio, profesor rígido. ¿Serio vos son tu entrenamiento? O sea, no te digo que... Sí, se le dice de frente las cosas. Sí, ¿cuál es su objetivo, a lo que quiere llegar? ¿Cuál es Pero su así sueño? le agarrás en serio, de cara a cara, y le hablas sin reírte nada. No, a cara de, sí. ¿cómo decía? A cara de poco amigo, a cara de perro. Claro, sí, serio. Porque acá, si el resultado es bueno es para todos, si el resultado es malo es para todos. Pero el primero, el que sale siempre es el técnico, así que siempre le damos ese ítem de que sea serio, de que si quiere trabajar y quiere triunfar, que se quede, si no, que busque otra cosa o busque otro club de jugar. Humberto, ¿y qué importancia le das a la tecnología? Hay cuerpos técnicos que primero son numerosos, ¿verdad? Segundo, hasta las prácticas graban y ven ahí el comportamiento del jugador y editan, tienen su video analista, tienen que decir, graban todos los partidos, el famoso Big Data. ¿Qué importancia le da a ese tipo de herramientas? Sí, yo pienso que el fútbol siempre es moda. Hoy día, como bien decís, cada cuerpo técnico tiene como 10, 11 integrantes. Y todo ayuda, la tecnología al menos ayuda bastante. A mí me gusta seguirle a los rivales, ver lo que tiene. Tenemos también gente que trabaja en eso. Ahora el grupo técnico estaremos 8 o 9 por ahí. Hay gente que sigue a los rivales, le mostramos los videos lo más corto posible a los jugadores. Porque el largo también como que le va a aburrir, ¿verdad? No, el largo le aburre bastante al jugador. Rápido, conciso, concreto. Te quiere ver un video de 5 o 10 minutos nada más. Y en ese lapso hay que mostrarle todo lo que tiene el rival y donde puedes hacerle daño y compañía y la idea de ese partido. O sea, cada partido tuyo es elaborado, es diferente totalmente. No totalmente, pero es diferente. Se prepara, hay algunas cosas que se preparan. ¿Qué pensás del fútbol paraguayo? Si vamos a suponer que somos todos alemanes acá,
Estamos muy lejos, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero te preguntamos a vos, profe, Humberto García, ¿cómo es el fútbol paraguayo? Creo que el fútbol paraguayo es más físico, más frontal, sin demasiada elaboración a excepción de los clubes grandes. Pero ese no es un error, por ejemplo, profe, de los clubes grandes de querer jugar así muy elaborado. Yo creo que el material, o sea, estamos hablando de gusto, lo que a mí me parece. A mí creo que el jugador paraguayo no está para jugar demasiado elaborado como un Colombia, un Chile. ¿Por qué? Porque viene de la base. Yo creo que si queremos jugar como un Colombia, Chile, Brasil, tenemos que empezar ahí en la escuela de fútbol, tenemos que empezar, no en inferior, en la escuela de fútbol. Donde buena cancha y luego para comenzar, ¿verdad? Ya en la escuela de fútbol. Y no existe esa buena cancha en la escuela de fútbol. Se juega en cualquier plaza, sí, ¿verdad? Sí. Un potrero. Sí. Pero tenemos también nuestra virtud de que podemos potenciarlo, que podemos hacerlo, no perder nuestras raíces y meterle también lo que es la elaboración y el juego que hoy día es muy importante. Dani. ¿A qué apuntan ahora? Porque mira, veis, están ahí bien arriba. Tercero están hasta la el tema del acumulativo. ¿Qué objetivo te pones para cerrar el año y para lo que va a ser la próxima temporada, Humberto? Y ahora mismo no perdernos del enfoque de la permanencia. Nuestro primer torneo es la permanencia y así que no hay que perder ese enfoque. No hay que relajarse, hay que tratar de conseguir esa permanencia que no está lejos. Y a partir de ahí, si es que tanto el cuerpo técnico como los jugadores pueden más, que vengan cosas mejores. Intentar nuevamente una Copa Internacional, una Copa Sudamericana, que no está lejos tampoco. O si es posible pelear, si tenemos la mentalidad para pelear por un lugar en la Libertadores. Y eso nos van a dar estos 2-3 partidos que vienen, que son bastante duros. Y vamos a ver dónde estamos parados, sin perder el enfoque de la permanencia. ¿Estás mirando las estadísticas del impreso de ABC de hoy, profe? ¿Estás mirando el acumulativo o qué estás mirando? El promedio. El promedio. Porque en el acumulativo, como decís, están a 4 puntos de Triniense, ese cupo que te da fase 2 de Copa Libertadores. Están ahí peleando. Sí, hay clubes grandes. Está Olimpia, que ganando 2 partidos está ahí cerca de Triniense. Está Guaraní, que es un club tradicional. Está Nacional, que tiene buen plantel. Y también Triniense, que está haciendo un muy buen trabajo. Edgar González a la vuelta, un pimponcito que quiero hacer con el profe. Ojalá me responda a todas las preguntas. Le voy a hacer alguna. Te adelanto ya, profe. Tiro libre, solamente 2 en la barrera. Y el arquero. Peligroso. El bloque que se viene es peligroso, profe. Te aviso. ¿Está bien? Estamos con Humberto García, director técnico ameliano. El técnico de moda, señores, del fútbol paraguayo. Humberto García en los estudios ABC Cardinal. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recarga y retirar dinero nunca fue tan fácil. Las cubiertas Exbray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbray. Elegí Exbray y llega más lejos. Exbray en las mejores tiendas del Paraguay. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Vuelve primavera con muchísimas novedades para vos. Somiers y Livings en cuotas desde tan solo 99.000 guaraníes al mes. Aprovecha y renova tus espacios, que en Koala pagas la primera cuota recién a los 30 días. Te esperamos en todos nuestros locales de Koala o compras sin moverte de casa
Coala ingresando a www.coala.com.py o llamando al 021-588-8300. Muchísimos mensajes en el WhatsApp 0972-730-730. Preguntarle un poco si es cierto al profe que celular los jugadores hasta una cierta hora nomás pueden utilizar en la concentración. ¿Cierto, profe? Anteriormente sí, hasta el año pasado era así. Este año hablamos bien con los jugadores, ellos se comprometieron a tener un buen descanso porque nosotros concentramos y guardan su teléfono y también las prácticas. Hay una cierta hora donde ya tienen que guardar el teléfono y enfocarse en lo que el compañero, el trabajo y compañía. Bruno, el Piru Contreras en General Díaz con Humberto rindió y de ahí lo llevó Guaraní, dice por ejemplo para sumar. Botellón a Cerro, dice un hincha. Dice otro, demasiadas preguntas hay. Profe, ¿para cuándo en Cerro Porteño? ¿Te gustaría dirigir Cerro Porteño? Primera pregunta, profe. Y a mí me resulta incómodo eso, Bruno, porque ahí está un profesional paraguayo que está trabajando ahí. Yo sé que cuando las cosas no van bien no da gusto, entonces no quiero responder esa pregunta. Ajá. Pero sí, como persona cuando me inicié en esto, siempre tuve la ambición y el sueño de dirigir algún club grande o estar en la selección. Pero a vos te da igual, discúlpame la expresión, en el buen sentido de la palabra, Dios, ¿te da igual dirigir Olimpia Cerro o tenés una preferencia natural? No tengo ninguna preferencia. O sea, vos por ejemplo podés estar hoy en Olimpia y mañana te podías Cerro. Sí, es más, yo me voy a donde la persona que me dice que confía en mi trabajo, el caso de Ameliano, anecdótico, la parte económica no llegamos a un acuerdo cuando me fui en la B. Después me llama otro el presidente y me dice, vení acá con nosotros, acá vas a estar contento, vamos a darte todas las comunidades y va a ser como tu casa. Y muchas veces esas cosas influyen bastante en que vos estés cómodo, que vos te puedas desenvolver y creo que eso pasó en Ameliano, que me abrieron bien las puertas y trabajamos y creo que ha habido un progreso bastante en el Ameliano. Lo que pasa es que, como te decía Bruno al principio, uno fue el episodio de Chile, aquel que ya quedó atrás donde caíste simpático, ahora por el tema no hace, hasta remeras se hicieron. Pero ahora con tus resultados y con los otros resultados, la gente ya va tomando en serio los pedidos. Y vos sabés que hasta acá me dicen selección paraguaya no, vos tenés redes sociales. Él dijo dirigir la selección, Humberto. ¿Vos tenés Twitter y eso? No, yo no tengo redes sociales. Bueno, ayer después del partido de Cerro y el jueves jugó la selección, estuvo en los primeros puestos de tendencia, exactamente, que es cuando la gente habla mucho de vos. Y había gente que pedía en serio el tema, como ayer, por ejemplo, lo tuyo, diste alguna declaración respecto a la selección que si vos hubiera metido un cambio más ofensivo, de repente en el segundo tiempo, y la gente, uno mira la tabla. Los equipos de Humberto siempre juegan bien contra Cerro Olimpia, ganan, pierden o empaten. Siempre le hacen partidos. Almeida y a Chiquial se le ganó. Sí, siempre tiene una racha contra Olimpia impresionante. Claro, entonces el hincha ya ve todo eso, son muchos años. Lo que te quería decir es que ahora ya miran tu capacidad, los puntos, lo que estábamos hablando, los jugadores como rinden con vos, los partidos que hacen tu equipo contra los grandes, y el pedido va en serio esta vez ya, Humberto, para el paso adelante, para subir un par de niveles. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo, si yo era el de la selección, no fue así. Es más, yo dije en la radio que hablé que a mí me gustó bastante la selección, personalmente. Creo que dieron sensaciones que hace rato no estábamos teniendo, que era que se podía ganar el partido. Para mi gusto, Perú no hizo absolutamente nada, ni en el primer tiempo tuvo un remate, en el segundo tuvo 2 remates. Y creo que la confianza que tenemos ahora con la selección es bastante grande. Además, valoro muchísimo a ese cuerpo técnico, porque muchas veces el extranjero viene y te impide tomar tu TR, te impide hablar en guaraní en el vestuario, y este técnico le da esa libertad, le deja esa idiosincrasia al jugador paraguayo que hable en su guaraní, que tome su TR,
y trata de potenciar también lo que es el jugador paraguayo. Por eso valoro muchísimo lo que es este cuerpo técnico que está hoy día en la selección, y ojalá que podamos tener la clasificación que todos anhelamos en el país. ¿Te llamó alguna vez Barros Esqueloto? No. ¿Nunca hablaste con él? Nunca. Ajá. Profe, Gabriel Ábalos fue tu jugador también. Sí. ¿Eh? Sí. Acá me están escribiendo, yo no sabía. Se ríe, hombre. General. Gabriel El famoso partido ese lo vimos contra Olimpia, un partido que General jugó con la camiseta naranja, ¿verdad? Un día a la tarde en el Defensores, que él hizo un partidazo. Él metió Gabriel Ábalos metió, sí. Terrible, Gabriel. Vareiro era un punta y Ábalos era el 9. ¿Vos sabés lo que cuesta hoy Gabriel Ábalos en el fútbol argentino? Él lo hace transferido seguramente a... Estuvo muy cerca del Cruz Azul. Uno de los mejores pagos el Cruz Azul no sé si hasta septiembre, hasta 31 de septiembre, ¿verdad, México? El Cruz Azul estaba haciéndote... Ahora, el 12, el 13. Bueno. Se cierra el Cruz Azul hizo una apuesta fuerte por Ábalos. Varias luchas tuvimos con él. ¿Cómo, profe? Contaba un poco lo de Gabriel. Y él creo que estaba independiente, lo trajimos y tenía muchas falencias. ¿Independiente de dónde, profe? De Campo Grande. Campo Grande. Trabajamos bastante por él. Llegó el momento en que él pidió trabajar para mejorar. Y también en su vida personal. Muchas veces él no quería ir a practicar. Yo sabía dónde vivía. Y me escribía que no podía practicar por tal motivo, y me iba en su casa, me bajaba del vehículo, miraba debajo del portón si es que estaba su auto o no. Tuvimos muchas luchas con él. Después mejoró bastante en su vida personal y este momento que está viviendo, muy contento con su persona. Vos sabés que la otra vez Humberto salió en la prensa argentina que Milito dejó Argentinos Juniors, entre otras cosas porque Ábalos y Torren le dominaban el vestuario. O sea que un tipo de carácter de Ábalos, No sé cómo es ahora, pero era una muy buena persona. Solamente que tenía otras prioridades, pero creo que ahora ha mejorado en eso y lo está demostrando en la selección. Humberto, recién acá estábamos hablando de tus logros, de los reconocimientos, pero al fin y al cabo los que toman la decisión son los dirigentes, desde la asociación a los clubes. O sea, vos recién hablaste de ese relacionamiento cerca que tenés con Melgarejo, con algunos dirigentes. ¿Por qué no se puede dar ese salto de calidad del profesional paraguayo? O sea, como que Arce es una excepción, pero tenemos muchos profesionales, o caemos en la misma de siempre, el extranjero se lo ve de forma generosa, a veces sin argumentos, pero vos estás en el día a día. Es también cosa de ustedes, los técnicos nacionales, de entre comillas no hacerse respetar, porque si vamos por números, es lógico que tu nombre suene en equipos de mayor aspiración, pero a la par después dices, no, pero parece que está más cómodo allí, como que se hace una especie de categorización. ¿Por qué crees que se da eso y por qué crees que los que al fin y al cabo son los que toman la decisión, que son los dirigentes, todavía no les da cabida a ustedes? Yo pienso que todo lo que decís es válido. Hoy en día los empresarios tienen mucha interferencia en todos los clubes y en todas las selecciones en el mundo. Y como sabes también el fútbol es negocio también, no hay que sacarse la nariz de la jeringa. Y yo creo que hay mucha competitividad del extranjero que tiene nombre, que tiene también capacidad, que tiene mucha verba. Y como bien decís también, el profesional paraguayo creo que tiene que ir preparándose un poquito más también en todos los sentidos para poder llegar a competir contra los extranjeros. Y también está lo que decís, que es el dirigente el que pone. Entonces, ellos le tienen más confianza a la persona extranjera que al paraguayo. La idiosincrasia misma nuestra es así. Si viene un argentino, viene un brasilero o de otro país, y nosotros la acogemos de una manera espectacular. Somos gente muy generosa nosotros. Y gracias al fútbol yo conocí varios países también, y vos te vas a otro país y no es así. Nadie te regala nada. El paraguayo es muy generoso, muy buena gente es el paraguayo.
Entonces le es más fácil al dirigente traerle al profesional extranjero porque piensa que no, como bien decís vos, no le va a respetar al paraguayo. Pero ¿por qué no te va a respetar si vos sos respetuoso del jugador? Están trabajando para la misma institución. El respaldo tiene que venir de la dirigencia de ese profesional que le pone ahí enfrente para que pueda dominar el vestuario, y no puede ser que alguien te domine el vestuario. ¿Cómo se cambia eso? Porque, a ver, creo que recién citaste que entre la gente que te reconoce y dice, profe, ¿por qué no venís? Pongo por ejemplo el ejemplo Guaraní. Y a ver, Guaraní arrancó con Rorro, que quiera hacer uno más allá de que nacionalidad extranjera, él lo podemos considerar alguien de acá. Pero después tuvo Pumpido, corto, y ahora viene de Muner, ¿verdad? Y no me voy a agarrar el último partido, que Guaraní jugó horrible. Había un 50% de la dirigencia que lo quería Humberto. De Guaraní. Pero, claro. Yo de Cerro Olimpia no sé, pero Guaraní sí fue concreto que lo querían a Humberto. No, pero Guaraní te contactó, pero ya pasó el tiempo, ya... No, ningún club me contactó a mí, ningún club. Por eso, o sea... Humberto? No tengo... No tenés, o sea, lo de Cerrati no es real. No. ¿Se decía que Cerrati te representaba? No. Cerrati está en el club, está trabajando en... O sea, que si alguien te quiere contratar, profe, tiene que hablar directamente contigo. Sí. ¿Y por intermediario? No hay. ¿Y no querías representante, Humberto? En mi buen momento tuve muchos ofrecimientos, pero no acepté trabajar con nadie. Y tampoco ahora sí te ofrecen. No, y si está mejor ahora, pero sí, antes ya no aceptó. Pero a ver, él responda para qué está acá. Pero ahora, por favor. Humberto, ¿te gustaría tener ahora representante? No me detuve a pensar eso. Es relevante tener empresario, pero sinceramente, vamos a hablar calzón quitado. Si no tenés representante hoy día, casi no estás trabajando. Y bueno, entonces... Lo dijiste vos mismo, pero pasa también con los jugadores, ¿verdad? Con los jugadores más... No, porque Humberto dice, con representantes no, y ahora menos, pero se dé algo sin tener representante. Ese es de repente tu... Y nunca tuve, yo creo que se tiene que ceder algunas cosas. Yo nunca tuve, no puedo hablar. Pero escuchar lo que él dijo. Yo creo que muy pocos técnicos se animan a lo que acaba de decir, que el fútbol es un negocio acá y que los representantes están en todo el mundo, digo. En el mundo. No, en el mundo, dijiste. Es que pero tienen un peso, ¿verdad? Muy fuerte los empresarios. Pero a ver, es que acá hay técnicos que pierden todos los partidos y le dan echando el club y después lo contrata a otro, ¿verdad? No, por eso. No, pero está el tema de los jugadores también. No, pero por ejemplo... ¿Te tocó, por ejemplo, que... Yo no tengo nada con Pumpido, por ejemplo, ¿verdad? Pero Pumpido sale un grupo malos resultados y a la semana lo contrata otro y sigue teniendo malos resultados. O sea, hay técnicos que tienen alguna bendición, y no tengo nada, repito, porque me pareció una Meliano cuando agarró unos partidos después de Humberto, ganó aquella final, todo un técnico interesante, ¿verdad? En Guaraní arrancó bien, terminó mal, pero digo nomás que hay un circuito cada vez más estrecho ahí y hay técnicos que trabajan siempre, Humberto. Sí, ahí hay muchos técnicos que están trabajando bien. También hay otros técnicos que tienen muy buen potencial que están afuera hoy día, como por ejemplo el Tiburón Torres, que salió campeón en Cerro, Libertad, Pedro Sarabia, también otros jóvenes como Luis Escobar que no están trabajando hoy día. Creo que hay muy buen material, muy buen potencial en el fútbol paraguayo. Por eso te preguntaba, el diagnóstico como que tenemos, o sea, ¿cómo se soluciona esto? Porque si vos decís, o sea, hay una camada de profesionales paraguayos, pero vos decís, no, pero empresario o representante, el día que vos tengas probablemente ya no puedas declarar como estás declarando, porque vas a formar parte de lo que es ese sistema. Entonces, el famoso, no puedes ir contra el sistema, tenés que ayornarte, tenés que adaptarte, o decir, no, miren, acá hay una camada de profesionales y a la larga ustedes se van a percatar. Acá estamos hablando, mira, crisis en tal equipo. Yo puse el ejemplo de Guaraní, no porque tenga algo en contra de Muner o de Pumpido, sino porque recién decía Federico el tema de que había dirigentes que gustaban de tu nombre, pero siempre caemos en que el propio dirigente después te dice, no, pero no le van a... O sea, pero se va a poder erradicar esa mentalidad. Imagínate, Dani, la pregunta que le hizo Ariel, por ejemplo. Él inconscientemente le hizo una pregunta que los dirigentes, yo estoy seguro que hablan entre ellos. Le dijo, vos usas tecnología, profe, le dice. Porque acá creen que todo es tecnología y a veces no, es todo tecnología nomás. Es un elemento importante, no se puede conocer eso. Nadie va a pelear contra la tecnología, ¿verdad, profe?
Pero viste lo que él te preguntó, me parece que está instalado en el subconsciente del dirigente mismo, luego que dice, no, pero Humberto, no sé, sus cuerpos técnicos, pero ¿cuántos son? Mira, él aclara, dice 9 son, y que le hacen seguimiento a los Pero rivales. a mí me encanta la tecnología, pero me gustó la pared porque cada institución o cada club, cada contexto es diferente. Cuando Humberto dijo, no, largo no, lo más corto posible, porque el que está muy fácilmente enamorado de la tecnología, le quiere mostrar para que tiene un super software de edición y le quiere mostrar durante 1 minuto todos los movimientos con todos los chiches. Y hay veces que, inclusive con la herramienta del guaraní, cómo le vas a llegarlo al jugador, decirle bien conciso, mira Freddy, mira fulano, haceme esto y punto. O como ocurrió en Mallorquín con el tema de anotación, Dios me está metiendo 3 delanteros porque quiere remontar, y eso, o sea, es amalgamar, es combinar esas situaciones. Por eso, cuando dices, sí, claro, fíjate que con lo de la tecnología, Humberto se ayorna, acepta. Lo otro cuando digo, y acá es negocio, acá es representante, si no entra, y el día que tenga un representante, y mira que puede haber conflicto de intereses. ¿Cómo hace cuando ese representante tuyo tiene un grupo de jugadores y capaz él dice, no, a mí me gusta este? Entonces me parece muy relevante y muy sano lo que está declarando para entender, porque repito, en algún momento deberíamos cortar esto de ser una especie de eterna plataforma para los profesionales extranjeros. Siempre decimos, ojalá que todos los que vengan sean los Martinos, los Garnero, pero en el porcentaje acá siempre salimos perdiendo, y los que casi nunca tienen ese destaque son los profesionales paraguayos. ¿Profe? No, con respecto a lo que dijo, creo que yo siempre tengo la libertad de hablar y decir lo que me parece. Y no creo que cambie si tengo representante. Es como bien decís, nunca tuve representante y por eso no puedo hablar de que si te obligan o no te obligan a que juegue tal o cual jugador. No puedo decir eso. Pero yo pienso que si es un representante, el representante te tiene que potenciar a vos, que vos estás trabajando con él, con buenos jugadores, que te den esa libertad de que vos puedas elegir. Yo creo que los representantes trabajan de esa manera. Yo hablé en el representante de técnicos, porque son los que están ahí en el día a día, procurando meterte en algún club, en otro club, son la gente que está trabajando por uno cuando no está en el ruido. Yo hablé en ese aspecto. Héctor Melgarejo, presidente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, un placer. Acá está con nosotros Humberto García, te robamos a tu técnico unos minutos, es una charla bastante interesante. Y puedo ser bastante contundente en la pregunta, lo voy a hacer. ¿Se refleja, Pico, en la tabla también en el ranking de pago de técnico, profe, o presidente? ¿Cómo es el tema? Le damos todo al extranjero y al paraguayo, parece que... ¿Cómo es el tema, presidente? Nosotros pagamos lo que podemos pagar, Bruno. No sé si somos los que más pagamos, pero te puedo asegurar que somos los que mejor pagamos. Profe, ¿estás bien pago? O sea, ¿eres ganas por año, profe? Decí la verdad. Aceptamos lo que nos propusieron. Pero, ¿y cómo era cuando iba subiendo categoría a categoría? Había un reajuste, ¿verdad? ¿Puedo agarrar la categoría la primera vez, después intermedia y después primera? Sí, en la vez me llamaron, hablamos sobre los montos, nosotros sabemos lo que la APF le daban a ellos y no se acercaba a lo que nosotros pretendíamos. Y me dijo 3 veces cuánto, y le dije el monto y me echó de la oficina. ¿Quién te echó, profe? Presidente. Sobrado había sido. ¿Le echaste al profe García? Mire, estaba mi vicepresidente a mi lado y casi se desmayó cuando pasó su presupuesto. No sé. Pasame agua, presidente, por favor, me envió el Pero de todo su cuerpo técnico, ¿qué es lo que te pasó? ¿O el monto de él? No, pero es lo justo. Es lo que le dijimos en su momento. Nosotros pagamos lo que podemos pagar, ¿verdad? Pero, o sea, pagan al día. No podemos cumplir. ¿Pagan al día? Sí, al día. Yo recién hoy día, están recibiendo un premio ya en el vestuario cada vez que ganan, que no es en nuestra moneda, ¿verdad? Tampoco son los pesos argentinos, ¿verdad? Y decime, ¿arreglaste premio, profe? Premio especial, por ejemplo, por objetivo. Sí, hay un premio
por los objetivos. ¿Pero es verbal o por escrito hacer, profe? Verbal. ¿Por qué no hace por escrito? Y yo creo en la palabra, hasta hoy día, porque había una ley, nomás yo firmé el contrato. Yo donde yo me voy, hasta donde me sienta contento, estoy. Y hasta donde se sienta contento el dirigente conmigo también. No hace falta que me echen ni que... ¿Y con la indemnización? ¿No pedís indemnización si te sacan, por ejemplo? No. Hasta tu último día de trabajo. A la pucha, pero mira que es muy apetecible lo de... O sea que el año pasado intenté y no, andate acá, me dijo el presidente. A la pucha, otra vez. No, vamos, llamar al Ministerio Laboral, hermano, al Ministerio de Trabajo. Este duple es peligroso. Yo me imagino la cara de Carejo ahí. La segunda factura que está pasando. Y si le contamos la cara de Humberto acá en el estudio mientras... Pero qué va la cara que presidente. Sí. Tienen que ganar más tu técnico, presidente, en serio. Y a medida que ganan los partidos nada más. Está bien. Presidente, ¿te llamó alguien en estos últimos tiempos por Humberto García? O así, No. viste que ustedes los dirigentes hablan así, como nosotros hablamos entre colegas, ¿verdad? Los periodistas pues nos cruzamos a veces y hablamos, y qué tal con estas cosas, y chismosos son los muchachos. Entre ustedes los dirigentes, por ejemplo, algunas no te dijeron que tal Humberto, porque esto que está contando él, por ejemplo, imagínate. Siempre hablamos. Aparte, yo soy muy curioso, Bruno. Yo quiero aprender, yo creo que aprendiendo se pregunta para aprender. Y Humberto sabe eso, porque también medio rompeola soy con él a veces, ¿verdad? Cuando les pregunto las cosas. Y sí, cuando yo pregunto, ¿sabes? Y también le doy guía que el otro pregunte y me pregunta como Humberto, qué tal el trabajo, cómo va. Y realmente tienen un concepto muy bueno hacia el profesor Humberto, que entiende, que lee bien el juego, que saca resultados. Bueno, y lo está demostrando ahora. Ganamos la Supercopa con él. Yo creo que en uno de los patacazos más grandes del fútbol paraguayo, por lo que significaba Olimpia, por lo que significa Olimpia y lo que es Ameliano. Y bueno, no hay nada que decir, estamos muy contentos, ¿verdad? Profe, el tema, y esto también para el presidente, de la idiosincrasia del paraguayo. ¿Qué, por ejemplo, vos decís, bueno, esta es una batalla que yo no voy a poder más cambiar? ¿O vos no querés cambiarle el sistema al jugador paraguayo? Porque vos tenés un equipo, y después no tenés muchos extranjeros vos, profe, ¿verdad? ¿Cuántos extranjeros tenés? 5. Sí, tenés una... Sí, ¿y cómo hacer con los extranjeros, por ejemplo? Porque viste que normalmente, y ese es un problema para los técnicos. Vamos a suponer que vos te vayas mañana a Olimpia o a Cerro. Ahí, por ejemplo, están los famosos Piraguazú. No sé si ya te pasó. Que el extranjero está por su lado, el paraguayo está por su lado, el paraguayo tiene su lado, el extranjero tiene su lado. ¿Cómo hacer con eso, profe? O sea que si mañana, por ejemplo, un club grande decide llevarte a vos, ¿puede estar tranquilo que vos vas a saber manejar esa situación? Y yo creo que está en el diálogo. Una persona tiene que ser abierta, tener un buen diálogo con todas las personas con las que trabaja y no entender de quién tiene más grande, porque ese es el error que tienen los jugadores en ese concepto. Y más que nada, en todos los clubes que hemos trabajado, se ha hecho con el diálogo buenas situaciones, y creo que esa es la forma de trabajar. Al menos a mí me ha resultado bastante dialogar con el grupo de jugadores y con jugadores específicos. Pero con el también. extranjero, por ejemplo, ¿cómo hacer, profe? Porque con el guaranita es más fácil con los jugadores paraguayos. Y la verdad que yo me llevé muy bien con todos los extranjeros, y los que no entendían le decía que estudie el guaraní. O sea que le ponemos, no me quiero nomás imaginar a Carrascal imagínate vos en Cerro te va hermano, o te va en Olimpia y le decía a Alejandro Silva, aprenderme el guaraní, me decía, andate, ¿sabes qué, Humberto? Déjate joder no sé. ¿Y quiere decir que aprendieron todo ya rápido, Papaleo, Hortellado y compañía, profe, ahora? Hay algunos argentinos que sí, el caso de Martínez al menos que entiende muy bien, Cristian Gaitán también que entendía bastante bien, y hay otros que no entienden muy bien, pero que le explica al compañero algunas frases. Tenemos un brasileño que el profesor pidió que aprenda español.
Este es al revés, entonces. El jugador hablaba portugués y le pidió al profe que hable español. Claro, que habla español, por favor, sí. No, pero es cierto, ¿verdad? Tiene que adaptárselo de acá, ¿no? El caso más de brasileño al español, ¿verdad? De repente el otro por ir más porque los muchachos también entienden español, pero brasileño al español también. Humberto, y el tema, te preguntaba recién a dónde llegar, ahí está el presidente también, tener resistencia a la fecha que viene, porque decía que seguir mirando el promedio todavía un poco de... ¿Cuántos puntos le falta para ya dejar de mirar un poquito el promedio? Yo creo que ganando 3 partidos a rivales directos, creo que ya podemos jugar con los resultados de ellos. 9 puntos. Presidente, ¿qué le querés decir a Humberto García al aire para cerrar, por favor? Que si le invitó el almuerzo a usted ahí. Asado. Chao, presidente, un abrazo. No, por favor, a la orden cuando gusten. Gracias, el profesor Héctor Migarejo. Está con nosotros Humberto García. Vamos a llegar la última parte de la programación. Te quiero hacer un ping-pong, profe. Chiqui Arce. Una muy buena persona, un excelente profesional. ¿Es el mejor técnico del fútbol paraguayo? Yo pienso que sí. ¿Y vos estás segundo? No. ¿En qué puesto estás vos? No me creo menos que otro, ni tampoco más que nadie. Estoy en nivel de los demás. ¿No le tenés miedo a Chiqui? Es el mejor. Diego Gavilán. Buen profesional, tuvo muy buena campaña en Capiatá y ahora está teniendo la oportunidad de dirigir el club de sus amores. Julio Cáceres. Un ídolo personal como jugador, muy buena persona cuando nos cruzamos también, y es un profesional que está surgiendo también en el fútbol como profesional, como técnico. Guillermo Barros Esqueloto. Como dije al principio, un cuerpo técnico extranjero que me llenan como persona, que se ha metido en la idiosincrasia del pueblo paraguayo y muy buenos profesionales. ¿Te molesta que te digan botellón? Un tiempo sí, pero ya no. Si a la gente le gusta, ya no. Y también está de mi lado. Si me molesta, tengo que bajar de peso. ¿Pero nunca te propusiste hacer eso? ¿No te interesa? La verdad que pensé, pero nunca hice. O sea, pensaste, pero no. Creo que mucho se identifica con vos, profe, acá. Eso es más difícil que ganarle a Cerro y a Olimpia, ¿verdad? Sí, totalmente difícil. ¿Qué es lo que comes, profe? ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu palo, profe? Asado como mucho. Asado. Bien ahí, profe, asado. Pero el asado, costilla, vacío, ¿cuál es tu corte? Y no tengo preferencia, pero el vacío es bastante rico. ¿Y con el agua sucia cómo nos llevamos? Muy poco. Muy poco. O sea, lo tuyo es lo salado, entonces, profe. Lo salado. Lo salado. Sí. Chori, mandioca, vacío. No, yo soy de tu equipo, profe. Yo te milanesa con esa ensalada rusa, hermano, con mayonesa contundente, una batata al lado. ¿Y una Coca-Cola? ¿Coca-Colero sos, profe? Sí, todavía. ¿Full? A full. Está bien. Bueno, ¿crees que tenemos material en la selección paraguaya? ¿O falta acomodar a lo mejor como se suele decir, las calabazas dentro de la carroza? Yo creo que con la cabeza de los técnicos creo que vamos a acomodarnos. Es bastante difícil por los días de trabajo que tienen en la selección, y sobre todo los jugadores, la predisposición que están demostrando en lo que es llevar nuevamente al país al mundial. Creo que es bastante bueno y bastante alentador. Yo soy creyente de que podemos llegar al mundial. ¿Por qué crees que ya no te llamaron Cerro y Olimpia? Por mi peso. ¿En serio decís? Sí. ¿Pero por qué tendría que ser así, profe? Mira que es muy fuerte lo que estás diciendo. Todo lo que conlleva eso, qué sé yo, si yo me veo un club grande, los medios van a caer a patadas, entonces... Pero yo te pregunto, o sea, ¿vos pensás que un club grande como Olimpia o Cerro no te lleva por una cuestión estética? O sea, de tu peso, porque... Sí.
Hoy en día pues no ves más técnico de sobrepeso. El único que había era Carlos Quise, que la vez pasada cuando hablé con él me dijo que no se diera que... que siga tu vida normal. Que sí, era el último representante, me había dicho él cuando... Profe, pero mira que es muy fuerte lo que estás diciendo, porque vos sos un gran profesional. O sea, ¿y qué es lo que quieren, por ejemplo? Que vos tengas corbata, que entre con saco, es lo que vos que pantaloncito, vaquero, así, chetito. Claro que influye, la presencia influye, soy consciente en eso. Pero también por la salud misma, que yo creo que vamos a tomar otras direcciones a partir de ahora para tratar de mejorar también la salud y lo que estamos hablando. Creo que la presencia influye bastante en todos los clubes. Los técnicos tienen el físico casi de un jugador de fútbol. Pero, profe, vos sos sencillo, porque mirá lo que contabas. Hoy, por ejemplo, Cerro está con un dilema. Y perdón, acá te aparto totalmente por una cuestión ética, ¿verdad? Cerro está con un dilema y se suele presentar en otros clubes. En Olimpia pasó. Vienen los extranjeros, le tienen que rescindir, le tienen que pagar un ponchazo de plata, le pagan muchísimo dinero. Vos decís que confías en la palabra, que si vos no te sentías a gusto te vas, y si vos sentís que el dirigente ya no te apoya, vos también te vas. O sea, yo digo, caramba, si yo soy Cerro Olimpia, en algún momento podría pensar en un técnico que se basa en la palabra. Yo creo que uno de los últimos dirigentes fue Osvaldo Domínguez. Y me pueden decir, ¿sabe qué, Osvaldo? Y así le fue porque Orteman, Rodrigo López, justamente Julio Cáceres, terminaron con dramas al final y él decía, Osvaldo decía, no, acá la palabra es lo que vale. Yo le contrataba a los jugadores un año y le pagaba tal, el premio nos íbamos, arreglábamos ahí, saco y tepe sobre la mesa. A veces había berrinches, se peleaban, andate de acá, qué sé yo, ¿verdad? Pero la palabra valía, profe. O sea, imagínate que vos hoy, si vos eras técnico de Cerro, vos mismo te ibas a ir, por ejemplo. No, eso siempre hablamos con el grupo de jugadores, que es nuestro primer entorno, nuestro primer anillo son los jugadores. Y cuando sentimos que no podemos recuperar y le estamos haciendo daño a ese grupo de jugadores, nos tocó salir de Capiatá, en donde los dirigentes no querían que saliéramos, pero sentíamos que ya le estamos haciendo daño al plantel, salimos de Capiatá. La misma cosa en General Díaz, no se daban más las cosas, entonces tuvimos que también dar el paso al costado. Así que el primer anillo siempre tratamos de que sea el que responda y tratamos de no dañar ese primer anillo que son los jugadores. Acá me dice alguien, el Piojo Herrera, puede ser el técnico de México. En México. Sí. Y bueno, él dice que era una persona corpulenta, pero él se ponía saco, camisa. Me dice, profe, probanan por fin de semana, ¿cómo se llama? Camisa negra y saco negro. Dice, acá ya te están queriendo hacer, hay empresas que quieren patrocinarte, ya, profe, como el tipo canje, ¿verdad? Pero vos siempre es sencillo, tu uso no querés andar con cosas raras, profe, ¿verdad? Sí, con vaquero también suelo dirigir, pero como se refresca un poco, generalmente me siento cómodo con un buzo. Y entre tus asistentes tenés jugadores, ¿verdad? Sí, está Florencio Villalba, que tuvo buen el 9 eterno de por Colombia. El otro que está contigo es Carlos Genes. Carlos Genes me dijeron, aquel chico que debutó en Cerro, en una época. Está Gerson Alcaraz también, que tuvo un recorrido también en primera en Cerro Corá, Humaitá, por Colombia. Está Robert Noguera también, que estuvo mucho tiempo conmigo en General Díaz. Robert Noguera. ¿El zurdo? El zurdo, ahora asistente mío también. O sea que se dejó el bully ya inmediatamente. ¿Joven todavía el profe, Robert? Joven todavía. Tendrá 35 por ahí. Sí, se dejó el bully y ya trabaja también contigo. Sí, ya trabaja también. Estamos con el profe Humberto García. Última ronda con Edgar y ya lo despedimos a el técnico de Ameliano, el técnico del momento sin dudas en el fútbol paraguayo. 13:08. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Taperu Villa sortea
a una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Ford New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes, así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía y en potencia, además de kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva donde querés llegar. Atención, tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco. Entonces, hoy y todos los lunes, visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Profe, te preguntaba lo de la selección, si tenemos material. ¿Tenemos jugadores para llegar al Mundial? Sí, yo pienso que sí. Tenemos una camada nueva que está trabajando bastante bien, que están en el exterior también, así que tenemos potencial para ilusionarnos a clasificar al Mundial. Ronda última pregunta, muchachos. Dijo una parte cuando habló Humberto de los técnicos extranjeros que manejan bien la verba. ¿Crees también, Humberto, que el técnico paraguayo debe saber venderse más? Sí, yo creo que sí. Debe saber venderse un poquito más también. Okay. ¿Y por qué lo que tanto le gusta a los argentinos? Vienen y brasileros también. Yo por ejemplo no entiendo a los brasileros cuando me hablan. A mí no me gusta tanto. Los argentinos, eso sí, por ejemplo, uruguayo. Nos encanta lo de ese ya, tal cosa. Mira, yo te digo, por favor, vamos a romper toda. Vamos a romper todo. Trajeadito con su notebook y... No, ya no es con notebook. Contable se maneja. No, y eso. Y tienen 18 tipos ahí en la gradería que filman. ¿Qué, esto qué tal cosa? No es exclusiva del fútbol, ¿eh? No es exclusiva del fútbol eso. Profe, el jugador paraguayo, ¿qué tiene de bueno y de malo? Y de bueno que es, para mi gusto, es un jugador guerrero, que no se aminala mucho y que dándole una buena motivación consiguen cosas importantes. Y lo malo para mí es en la mentalidad cuando la mayoría de la gente le dice que no va a llegar, de que esas cosas no se pueden dar, y muchas veces esa mentalidad de que poder llegar a algo bueno no lo afirman y van por otros caminos. Federico, Dani, Ariel, Fabio, para redondear esta visita de lujo de Humberto García. Yo ya evacué todas las que tenía. Fabio, ¿por qué vos te estás riendo, Fabio? No, porque seguí mucho a Meliano. Sí, yo estoy muy contento por tenerlo acá ahora, porque ahora lo conozco mejor después de esta charla que tuvimos con él y es un gran profesional. O sea, vos lo admirabas y ahora lo admirás más. Lo no, aparte que lo conocí porque él dirigía por Colombia la sub-15, sub-16, por eso lo conozco bien también. Ha sacado muchos jugadores importantes y ahora al escucharlo, qué clara tiene la película, Sí. Muy ¿Vos crees que puede dirigir Cerro, Olimpia, selección claro, sin problema? Sí, sin problema. Yo pensé que iba a dirigir Guaraní, en serio. Y estaba contento también porque iba a dar ese salto que le dijo Federico, pero al final se decidieron por otro. Ariel, sí. Bueno, invitaron a Ñalola, ¿será que se vayan por un vale de 2 días? Una vez que... un día... Tiene pues un complejo en cada cupé. No, más complejo, pero una cabañita nomás. Tiene todo con piscina, parrilla, todo. Yo
decía, vos sabés que te quiere cobrar 700, 900 mil. Negocio, Humberto, ¿verdad? Uno te va a dirigir gratis, ¿verdad? O sea, mío, un vale de 2 días, el profe, un privilegio como hace que él se saque una selfie, algo. Estoy acá en Cerro Caballú, conversable. Complejo de Ariá, conversable. Dice, qué bárbaro. Parece vos igual que el presidente Ameliano. 50%. 50%. Ariel, ¿qué le querés preguntar al profe? Creo ya Creo está. que con la última que la pregunta, sí. Federico. No, un gusto conocerlo personalmente, porque como digo, hablamos tanto desde aquel 2013, ¿verdad? Muchas veces siempre que la humildad característica, y ahora es el momento, Humberto. Uno sabe cuándo es su momento, este es el momento. Ojalá que no dio por lo de Ameliano, que termine construyendo una gran campaña como están haciendo con Ameliano, y a partir de allí un 2024 ya con el salto que te mereces. Pero es el momento, viste que uno sabe cuándo es el momento. Vos sabés que yo le tenía fichado momento como sencillo, humilde, pero ahora que lo tenemos acá y hablando con él, es sencillo, humilde, pero tiene mucha personalidad. No, claro. Tiene mucha personalidad el profe. Sí. Más de lo que yo pensaba había sido. Y mira que a lo mejor así a puerta cerrada y con los jugadores la personalidad que ha de tener, ¿verdad? Y el famoso sin cassette. Sin cassette. Sin cassette. Te digo que te dice las cosas, lo que siente. Y eso no todo lo hace. hace. Técnico de los 22 años, hermano, ya tenemos... ¿Cuánto dijiste, Humberto? 49. 49, no, demasiado ya. Demasiado vestuario para tan joven. Y como dijiste, ¿cuántos premios ganaste con la escuela de fútbol? Y he de tener más de 30 títulos. Más de 30 títulos. Y en inferiores, en todas las categorías. En todas las categorías. Sí. En intermedia. Y vos una vez era que te zapaste con General Díaz y fuiste dirigida a Independiente, ¿verdad? A la intermedia. Hizo un campañón General Díaz, se fue 3 fechas que no dirigiste a Independiente. ¿Por qué le decís? Sí. Pero y ahora, cuando él sale de Ameliano, saliste a Ameliano por una cuestión de resultados que no se estaban dando, ahí llega Pumpido, y ahí te fuiste a Carapeguá, ¿A Carapeguá? Al Mariscal López, ¿verdad? Mariscal López. Y esa salida General Díaz, irme a Independiente me costó la enemistad con la gente de Luque. Y claro, porque hizo una gran campaña con General Díaz y no pudiste ascender con Independiente, ¿verdad? O sea, fue una orden que yo recibí de que tenía que ir a dirigir 2 partidos nada más, por si se podía salvar Independiente. Y resulta que el penúltimo partido era luego con Luqueño, había sido en su cancha. Claro, pues esa fue Independiente. Fue un partido terrible, fue un partidazo de Gato García cuando jugaba en Independiente. Y en Luque casi se murió de infarto en ese partido. O sea, quedó como que descendió. Entendió un campañón con General Díaz, pero su final de año fue con descenso, ¿verdad? Ay, esa entonces con Luque quedó ahí con la gente de Luqueño, ¿verdad? Sí, porque después está la promoción. Yo soy luqueño y después está la promoción. La promoción que le ganaba y le condenaba al descenso a Luqueño. ¿Se te imagina que dirige a Luqueño? O sea, hay ese otro hierro caliente. Profe, mucha felicidad, que sigan los éxitos, te deseamos lo mejor. Apreciamos mucho tu trabajo, tu don de gente, y agradecerte el tiempo que nos brindaste de estar acá compartiendo con la gran audiencia que tenemos. Te digo que realmente el WhatsApp explotó hoy de una manera increíble, y mucha gente que hace preguntas. Lastimosamente no podemos pasar todos los mensajes, pero gente que te desea éxito y que te quiere, que te aprecia como profesional y como persona. Sí, le agradecido soy yo por dejarme compartir con ustedes este momento, y también agradecer al profesional deportivo que siempre muestra su apoyo al trabajo del cuerpo técnico. Creo que eso es valorable también, y estamos muy contentos con el presente que estamos teniendo, y eso nos da un envío anímico importante para seguir mejorando y seguir trabajando y tratar de conseguir cosas mejores. Una última, Bruno, porque aquí nos dan un dato. Vos también estás manejando las inferiores de Amelia, ¿no? ¿Tenés a cargo? O sea que sí, yo puse todos los cuerpos técnicos. O sea, vos sos una especie ahí... Coordinador. Armaste todas las categorías, armaste en cuanto a técnico, profe. Sí, está ahí Pedro Irala, está Carlos Gene, está Marco Caballero, que era uno de los goleadores del Ameliano, y como coordinador está el profesor Julio Doldán, que estaba conmigo en General Díaz. Sí. Sí. Y están teniendo un buen pasar, porque ahora están, creo que en el 5.º lugar, detrás de
de Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, que son los que trabajan muy bien en inferiores, y después ya está la Meliano que está delante de clubes más tradicionales. ¿Y vos cómo estás con el Sub-18, profe? ¿Bien? Y creo que tenemos 400 y algo minutos ya. ¿El que más utilizas es? Adorno y Serviano le estamos utilizando en este semestre. El semestre pasado le utilizamos a Fernando Leguizamón. Ya. Adorno, que es de Guaraní, que pertenece a Guaraní, que puede jugar con ellos como Sub-18, ¿verdad? Sí, de Guaraní. Profe, muchos éxitos, te liberamos. Gracias. Gracias, profe. Muy gentil. Humberto García, señores, técnico ameliano, con nosotros, el técnico del momento, sin dudas, en el fútbol paraguayo, en los estudios de ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuentos contigo Money en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. ¿Te gustaría dirigir Cerro Porteño? Primera pregunta, profe. Y a mí me resulta incómodo eso, Bruno, porque ahí está un profesional para hoy, está trabajando ahí. Yo sé que cuando las cosas no van bien no da gusto, entonces no quiero responder esa pregunta. Ajá. Pero sí, como persona cuando me inicié en esto, siempre tuve la ambición y el sueño de dirigir algún club grande o estar en la selección. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, en maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra, Fortín, la auténtica tradición. El fútbol es negocio también, no hay que sacarse la nave de la jeringa. Y yo creo que hay mucha competitividad del extranjero que tiene nombre, que tiene también capacidad, que tiene mucha verba. Y como bien decía también, el profesional paraguayo creo que tiene que ir preparándose un poquito más también en todos los sentidos para poder llegar a competir contra los extranjeros. Y también está lo que decís, que es el dirigente el que pone. Entonces ellos le tienen más confianza a la persona extranjera que al paraguayo. La idiosincrasia misma nuestra es así. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. No. ¿Señor Cerrati te representaba? No. ¿Y no querés representante, Humberto? En mi buen momento tuve muchos ofrecimientos, pero no acepté trabajar con nadie. Nunca tuve representante, y si no tenés representante hoy día casi no estás trabajando. El representante te tiene que potenciar a vos que vos estás trabajando con él, con buenos jugadores, que te den esa libertad de que vos puedas elegir. Yo creo que los representantes trabajan de esa manera. Dicen que Arete es un lugar donde da gusto comprar y por primera vez te contamos nuestro secreto. Bajo la fachada del supermercado tenemos una fábrica de sonrisas donde todos los días creamos diferentes formas de alegrarte el día, ya sea con el aroma irresistible de nuestros panes recién hechos o la dulce tentación de todo lo que tenemos en nuestra confitería. La lista sigue, pero te invitamos a descubrir en persona por qué en Arete la alegría
la llevamos bien arriba. Llave A. Llegaron a Bristol las ofertas en Aires Splits. Vas a encontrar las mejores marcas, Midea, Carrier, Comfy, desde 12.000 BTU con los mejores precios del país y además te lo llevas sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Por qué crees que ya no te llamaron Cerro y Olimpia? Por mi peso. ¿En serio decís? Sí. ¿Pero por qué tendría que ser así, profe? Mira que es muy fuerte lo que estás diciendo. Por todo lo que conlleva eso, qué sé yo, si yo veo un club grande, los medios van a caer a patadas, entonces... Hoy en día pues no ves más técnico de sobrepeso, la presencia influye, soy consciente en eso, pero también por la salud misma, y yo creo que vamos a tomar otras direcciones a partir de ahora para tratar de mejorar también la salud y lo que estamos hablando. Creo que la presencia influye bastante en todos los clubes. Los técnicos tienen el físico casi de un jugador de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Consolida tus deudas y empezá a pagar el año que viene. Si sos cliente de Visión, te invitamos a consolidar tus deudas de préstamos y tarjetas de otras entidades para mantener tus finanzas en orden. Plazos de hasta 60 meses, cuota por millón de 35.000 guaraníes y tasas desde 13%. La promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. CNU y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal CNU más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y esta noticia que sacude el fútbol europeo, porque Paul Pogba da positivo en un control antidopaje. El jugador francés centrocampista fue sometido al control antidopaje en el primer partido de la Serie A 2023-2024, en el partido estreno de la Juventus contra Udinese, que terminó ganando 3-0 el equipo turinés.
El jugador francés no disputó ningún minuto de aquel encuentro, pero aún así fue requerido para pasar por el control. El futbolista de 30 años apenas disputó 52 minutos esta temporada. Después de una larga lesión ha vuelto a la Juventus. Y atención que hablan de que a partir de ahora el futbolista será suspendido cautelarmente y tendrá 3 días para solicitar un contraanálisis. Según el medio Sport Mediaset, habla de que si se confirma el positivo en este caso, será juzgado por el Tribunal Nacional Antidopaje italiano. La inhabilitación por dopaje podría llegar a los 2 años, que se podría ampliar a 4. La información que llega desde el fútbol italiano con respecto a Paul Pogba, que de esta manera entonces ha dado positivo en un control antidopaje. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra. Si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche, estás para una Pilsen Extra. Cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así, Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Informamos que la avenida Perú está con mucho tráfico desde Mariscal López hasta Rodríguez de Francia. Y por supuesto que tenés que parar en tu Petrobras favorito. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, la variedad de fiambres Ochi como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar, la primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, maracuyá y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, agua mineral alcalina. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y vamos a los resultados registrados hasta ahora en el campeonato clausura, 10ª fecha. Trinidense y Guaraní empataron 0-0. General Caballero terminó perdiendo de local contra el Técnico, que estuvo aquí como invitado en el Carinal Deportivo contra el equipo de Humberto García Meriano. 4-1 la victoria del equipo de la B Azulada. Luqueño le ganó a Tacuarí 3-1 y Cerro Porteño y Nacional empataron 1-1. Recordando que Libertad y Olimpia van a jugar recién el próximo 27 de septiembre el partido que le correspondía por esta fecha. Hoy hay otro partido por el promedio, partidazo, Resistencia Guaireña. En el Arsenio Erico hará de local el equipo de la Chacarita, partido que va a arrancar a las 19:30. La próxima fecha tiene estos partidos: Guaireña Trinidense en el Parque del Guairá a las 17 horas, el viernes Nacional Luqueño,
Otro lindo partido en el Arsenio Rico, 19:30 horas. Para el sábado, Tacuarí va a recibir a Libertad en Villa Elisa, 16:30 horas, mientras que Olimpia va a recibir en el Manuel Ferreira Ampara 1 a General Caballero desde las 19. El día domingo, Ameliano Resistencia en Villa Elisa a las 16:30. Y Guaraní va a recibir a Cerro Porteño el domingo en Dos Bocas a partir de las 19 horas. La tabla: Libertad con 20, Cerro Porteño 17, Ameliano con 16, Tacuarí 14, Guaraní 14, General Caballero con 12, al igual que Triniense con 11, Resistencia y Guaireña con 9, Olimpia, Luqueño y Nacional. Y tenemos que hablar de la selección paraguaya de fútbol. Se vienen 2 o 3 cambios. Johnny nos decía que está para jugar Mateo Gamarra de lateral izquierdo en reemplazo de Blas Riveros. Richard Ortiz está para jugar en reemplazo de Diego Gómez, que ya está descartado para el partido ante Venezuela mañana en Maturín. ¿Y juega o no Miguel Almirón? Es la gran duda que se tiene para el partido de mañana. Esto decía con respecto a los cambios, lo que se viene para el partido de mañana, el técnico en conferencia de prensa, Guillermo Barros Esqueloto. No, estamos todos bien, el equipo más o menos... Otra postura que la que tomó Perú, al ser local, de salir a buscar el partido y ser más ofensivo, tratar de jugar en un lugar de la cancha más cerca de nuestro arco. Entonces vamos a tener que pelear esa posibilidad de dónde jugar el partido. Ojalá que podamos dominar y que podamos nosotros seguir jugando en campo rival como lo hicimos con Perú y generar las situaciones. Yo creo cuando nosotros terminó el partido con Perú y no estábamos felices, porque la felicidad te la da cuando vos jugás de la manera que practicaste y ganás. Nos faltó ganar, tuvimos las situaciones, pero creo que es el camino. Creo que podemos disputarle el partido a Venezuela, de ir a buscar los 3 puntos y trataremos de hacer eso. Sí, puede haber otra presencia en los laterales, en el medio. Mañana, como te decía un compañero tuyo, mañana vamos a terminar de definir, también sabiendo bien los nombres que contamos. Hoy hemos entrenado con un equipo y mañana lo vamos a definir, pero también para darle frescura al equipo, porque el equipo del otro día corrió demasiado, corrió mucho, se esforzó, y teniendo la posibilidad de haber entrenado un buen tiempo a todos los jugadores y saber lo que nos pueden dar, poner a un jugador más fresco que pueda mantener al equipo teniendo una buena presión alta, o cuando tenemos la pelota, de darle posibilidades al equipo ofensivamente, porque el otro día la presencia de Rojas y de Blas Rivero fueron muy buenas ofensivamente, llegaron, quizá faltó un poco mejor el último pase, la definición, el centro, pero creo que hubo una gran predisposición física. Entonces, al tener alternativas y también que el rival va a jugar con 2 jugadores por afuera, que seguramente será Savarino y no sé qué jugará, Machís, Soteldo, no sé cómo está físicamente, que venía de una lesión. Quien jugará son jugadores que juegan bien alto, que juegan, no son winners, pero juegan casi como una especie de winner. Entonces también hay que tener un poquito de cuidado y tener presente que el rival juega, que tiene buenos jugadores, que también tiene jugadores en ligas importantes, como Soteldo en Brasil, o Savarino estuvo en Brasil, ahora está en la MLS, Rondón está en Argentina, como Gavi. Entonces sabemos que hay que tener cuidado también, no es solamente atacar, presionar alto y ir para adelante, hay que ser inteligente, fundamentalmente hay que ser inteligente para ganar este tipo de partidos. Vamos a tratar de hacerlo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. 13 Señor 37, Bon, sí. tiene el tiempo para retirarse si quiere, y te cuento 3 de la apuesta de 100.000 si juego o no Almirón. 1, 2, 3. No me retiro hasta la última consecuencia. Rojo o negro, Nayarit. Guarda, Fabio Martín, prepárate para los mensajes tipo 17 del día de mañana. ¿Vos sí que juega Almirón entonces? Sí, señor. O sea que, Obi, ¿sabes qué está haciendo él? Viste que truco.
Está queriendo hacerme correr con la vaina. No tiene la carta. Está boludeando conmigo. Yo voy a papá. Es más, yo digo que yo no voy a papá invitar. Mono con banana verde. Vos ya papá. dijiste que vas a invitar no sé qué y no me vas a invitar a mí. Yo retiro la apuesta y me largo. Así que te aviso luego también. No, Ese es mi yo estilo. me mantengo. Almirón no va a jugar. Perfecto. Y te aviso yo. Y Ya vas está. a perder. Listo. Y vamos a comer empanadas, Ya. vamos a comer todo y vos vas a mirar así. Ya lo veremos. Bueno, está bien. Me mantengo. Me mantengo, hermano. ¿Quiere que diga de corazón que no quiero estar solo en el grupo de perdedores contra Bruno? Honestamente te digo, Ariel, no quiero estar solo. Vení por más pila conmigo. ¿Quién a Bruno ya le decís? No. No, a vos te está diciendo. Ya, a vos te estoy diciendo. A mí me está diciendo. Está ¿no? Johnny, echa más luz sobre este tema, hermano. Acá es una cuestión de apuestas ya. Sí. Por más que yo nunca estoy de acuerdo con la apuesta, ¿verdad? Pero Pues Johnny, ¿vos con qué es lo que estás de acuerdo en la vida, hermano querido? Es una cosa simbólica. Si el mismo no te va. No están hipotecando tu, no sé. estoy contigo. ¿Eh? Estoy contigo, digo. Ah. Aportaría un 0,0% de lo que, en caso que sea una Y vos te pérdida. diste cuenta que este muchachito me quiere. Sí. ¿Sabes qué? Hizo Tarde, su tarde último se juega. intento. O sea, vos sabés que va a perder esos 100.000. Va a venir con un tarro al día siguiente. Le digo, pillate esto. Mira, vos, amigo, me quejo de eso. Imagínate, vos, este Ariel y está ahí con Ariel ya. O sea, ¿qué es lo que vos quisiste decir? Que yo ya sé que voy a perder y te jugué para correrte. Sí, claro, te conozco, mascarita, no, este fue tu último pataleo. No, es tanto así, ¿eh? Ya. Sí, va, su cara de... Bueno, Johnny, te escuchamos, hermano, que Móvil Ex-Bri. Sí, señor. Cubrí cubiertas para el partido de mañana. Entonces, sacar el limpio, por lo que decía el técnico de la selección nacional, que era un equipo fresco. El primer cambio va por la zona izquierda de la defensa. Allí está para ingresar Mateo Gamarra. O, en todo caso, el técnico se decide por Junior Alonso, uno de los dos. Que era el lateral por el sector izquierdo, pero me decían hoy que Mateo Gamarra tiene porcentaje muy alto para arrancar mañana en el puesto lateral por el sector izquierdo. Lateral derecho también está pensando en poner a otro elemento, el caso de Iván Piris, quien ya tuvo la posibilidad de jugar los últimos minutos ante Perú. Robert Rojas, si bien ofensivamente le costó muchísimo, me parece que cumplió defensivamente, pero aquí hay que poner hombre fresco, y sería Iván Piris. Los del medio de la defensa no se toca, esa dupla va a continuar en el caso de Gómez Balbuena. El medio campo, Matías Villazán, Andrés Cubas, y se integra Ricker Ortiz. No viaja Gómez, entonces el capitán del Olimpia será el tercer integrante de ese medio campo. Por el sector izquierdo, la presencia de Ramón Sosa, y como centro delantero, el futbolista Gabriel Ábalos, Gaby, se dice el cuerpo técnico de la selección nacional. En este caso, resta confirmar, ¿juega Almirón o descansa el hombre de Newcastle? ¿Quién ingresaría por él? Allí seguramente el técnico va a decidir, pero a esa altura hay que decir, cansancio, jugó gran parte del partido, se recuperó, pero hay que cuidarlo a la figura de la selección al 100. En este caso, Almirón para mí también es duda para arrancar mañana ante Venezuela. Bueno, hoja de ruta a la selección, Johnny. Ahora el viaje hasta Santa Cruz, cargar combustible, después ya el viaje a Maturín, y allí seguramente el técnico va a dialogar con el grupo para definir el equipo, porque en práctica ya no se realiza el reconocimiento del campo de juego, ya lo hizo Javier Valdecanto. No quiso hablar del estado del campo de juego Guillermo Barros y Queloto porque su PF estuvo hace unos días en la ciudad venezolana, así que veremos cómo está el empastado. Y juega el Monagas del fútbol de Venezuela. Culminado el partido, directamente retorno a nuestra ciudad capital mañana después del partido en Venezuela. Johnny, te esperamos y para peligro de gol, ¿está bien? Sí, señor, estaremos con el partido Resistencia Guaireña. Culminado ese encuentro, que estaremos para peligro. Bueno, espectacular, como siempre, Johnny, impecable. ¿Qué te pareció lo de Humberto García? ¿Escuchaste lo que dijo él? Sí. No, Humberto García es un técnico que merece. Si viene un argentino y dirige, tiene chance, ¿por qué no Humberto García? Aparte que
maneja la cultura futbolística paraguaya. Pero por mi peso no me contratan, dijo. Sí, es muy fuerte. Fuerte, ¿verdad? Sí, señor. Hasta podríamos calificar de acción discriminatoria, porque lo dice el propio protagonista, seguramente ya le contaron a él. Está bien. Chuni y Federico se están riendo, no sé por qué te cuento. Si quieren decirle algo a Johnny. No. Está bien, todo bien, Federico. Estuvo muy fuerte Johnny con Juanma el sábado, en el Super Sábado. ¿Qué pasó? Terrible fue. ¿Qué No, y Johnny, estamos hablando de selección y se mezclaron las cosas y Johnny le dijo, vos no le querés lo a Gavilán. Y allí saltó Juanma, golpeó. A mí yo casi me asusté y salí corriendo. Golpeó la mesa Juanma. No, un cruce fuerte. Fuerte. Pero Juanma negó que no le quiera a Gavilán. No, le dijo que no tiene nada que ver. No, sobre todo se enojó Juanma del lado de que es como que me estás limitando a hablar de ciertas cosas que no... que él quería hablar en ese momento. ¿Cómo que le condicionaba a Johnny? ¿Qué dice Johnny? Salió mal al paso porque yo quería poner ejemplo. Viste que estábamos hablando de la selección de los cambios y Gerardo decía, ya en su cambio me di cuenta que el técnico no quería ganar. Entonces yo expliqué que normalmente el técnico planifica su cambio. Pero cuando tenés un expulsado o un lesionado, no podés planificar, directamente tenés que completar tu equipo. Como hizo Gavilán en el clásico, dije yo, y ahí Juanma me salió con todo. No, pero no sigue tu ejemplo, que esto y aquello. Entonces yo le dije, no, a vos no te gusta Gavilán, esa es otra cosa. Y se enojó. No le dijiste, no le gusta Johnny, no le querés, le dijiste. Y ahí le tocaste el talón de Aquiles a Juanma. Y sí, pero él salió mal. Yo puse el ejemplo de lo que pasó en el clásico. Y él salió con todo. Está bien, Johnny. Bueno, vos sos humbertista también entonces. Humbertista, sí señor. ¿Y te gusta Humberto García? Muy bien. Está bien. La Humberta, ¿cómo se llama? Humberto Humbertización. No, de la escaloneta. ¿De qué se Los muchachos le dicen Garcianeta. Botelloneta. No le gusta a él, no le gusta a él. Yo ya hablé una vez con él. No, pero dijo... ahora dijo ya... ya... Como que ya absorbió, que ya... ahora dijo otra cosa, sí. Sí. Que al principio no le gustaba, dijo Ariel, y después ya... que ahora ya... Sí. Lo toma bien. O sea, se le puede decir otra vez así... Yo no me se le puede decir. Yo no le dije en ningún momento. Pero que le dije ahí un mensaje ahí, botellón. Tranquilo, Ariel, vos tenés paciencia. Mañana vas a tener tu chachá por la colita. Gracias, mi querida Johnny. Prepárate andar despidiéndote ya de tu San Roque, sigue. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Convocatoria 2024. Ven y juntos vamos a crear. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo, teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py/UASS. Universidad Autónoma San Sebastián, vení juntos, vamos a crear. La promoción aplica a la carrera de medicina. Cubiertas como Tire, con cubiertas como Tire andás sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes o impactos por explosiones, por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0983
0991-974725. BS Excursiones. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Asistencia las 24 horas. Teléfono 021-719-6060. Bueno, ganó Luqueño ante Tacuarí 3-1, lo estaba perdiendo 1-0, lo da vuelta. Cuando lo de el Cerro, grito de guerra ya estaba aflorando en Luque. Grito de de guerra. Sí, estaba caliente la cosa. Lombo ya estaba en el gol de Tacuarí, ya había corrida, estampida, nada por ahora. Al terminar el primer tiempo eran puros silbidos para los jugadores luqueños por la derrota. Y después todo cambió en el segundo tiempo. Mucho tuvo que ver Alegre, que entró muy bien. Diego Fernández asumió el protagonismo y cambió la película y Luqueño lo ganó bien. Ustedes hacían hincapié en la previa de si iba a haber o no saludos. No se besaron todo, abrazo. Casi hizo una asado en el banco. Ayer en una transmisión especial iba relatando, no se sentó Almeida ahora, se sienta, ahora no, Julio se va, Julio es el que se está yendo, se va, le abraza, ahí está, sí, le saluda, mira, qué gran gesto de Julio. Ayer escuché la transmisión de Ariel, íntegro, el equipo Teutón. Después una frase que tiró así, ¿estaba medio poético? Está bien, bien. Bueno, lo de Cerro Porteño, señores. No hablamos del partido. Como partido en sí, extensión del mal momento, de lo perdido que está el técnico en querer buscarle la vuelta. Eso se nota en la dinámica de cómo yo colocaba como ejemplo en la previa y en el post también, de lo que pasa en el sector del volante por derecha. El que es titular en la fecha siguiente ni al banco va. La vez pasada fue Riveros y podemos aplicar lo mismo de Freddy Vera. O sea, Freddy Vera ni estuvo en el banco y ahora es titular. O sea, ¿cómo ha de ser el día a día en la semana donde no tenés esa estabilidad? Ocurre una cosa rara también contra unos jugadores que cuando entraron de segundo tiempo jugaron bien y cuando tuvieron la posibilidad de arrancar no demostraron la diferencia que sí mostraron en el segundo tiempo. Una situación llamativa. Vos te señalás lo que fue el partido contra Tacuarí, ¿verdad? O sea, para decir, mira, aquella vez entraron bien ellos. Sí. Yo te diría que ayer ayer no hubo, Daniel, el famoso... Los primeros minutos ayer no se dio así, ¿no? No, fueron malos. Y aparte... la única diferencia que no le hicieron en el famoso gol tempranero nomás. Pero igual, o sea, el primer tiempo de Cerro fue malo hasta el gol de Arzamendia. Si vos me preguntás, el mejor lapso de Cerro fue los 8 minutos que adicionó Carlos Ponce, que de paso pitó muy bien, porque acertó en todas las importantes. Y después en el segundo tiempo, cuando Nacional se animó, yo ayer le decía, o sea, a Bruno, si algún compañero hubiera estado en el nivel de Enzo Trinidad, Nacional lo ganaba. Y conectando lo que fue el partido de ayer y expandiendo el momento de Cerro, yo te entendería si, por ejemplo, Cerro fue un equipo que, empató 5 de forma consecutiva, pero viste que en los 5 fue superior. Yo hacía el siguiente ejercicio. ¿En qué partido el arquero del rival de Cerro en estos 5 empates fue figura? En ninguno. Y agregarle otro detalle, Dani, que yo hablaba, el lunes pasado yo le decía a ustedes que ante esta situación que vive Cerro, con un Cecilio que no está en forma, que tiene que ingresar recién en los segundos tiempos y tampoco no funciona, no puede ser Pachi tu manija, por la irregularidad que tiene. Él no es un jugador constante en todo el partido. Y Pachi ayer confirmó que más lagunero que nunca fue ayer. Es que ayer lo neutralizaron bien, no estuvo bien. Alfaro casi se le pegó, después cuando iba se le detectaba. Sin eso, con Cecilio en el banco en el primer tiempo, tiene muy poca magia, Cerro, muy poca creatividad. Creo que Ariel había utilizado como punto de argumento en la primera hora del programa. También, o sea, el famoso Cerro tiene que sincerarse, o sea, Cerro se desmembró en pleno campeonato y esos que te ganan partidos, bueno, son muy contados y siempre utilizo esto bien para el individuo resaltado, pero mal para lo colectivo. Porque todo bien, yo le decía a Bruno, mira que si lo gana Cerro por esas cosas, yo me quedo con Fabricio Peralta como la figura. Pero ¿qué te dice que un chico que no tiene, a ver, ¿cuántos partidos en primera? Por segundo partido consecutivo lo estamos eligiendo
como Mirambo, qué bien, porque tiene ese porte, tiene esa personalidad. Es más, en el primer tiempo inclusive choca con Pachi porque hay una pequeña confusión entre los dos. Pero, ¿qué te dice del resto de los compañeros? Acá lo tuvimos a Humberto García, o sea, Freddy Vera está cumpliendo un sueño profesional, pero a estar extrañando a montón esas charlas técnicas con Humberto, ¿verdad? Que él seguramente le pedía algo sencillo. Pues había un momento donde los propios compañeros no le daban a Freddy la pelota. Porque era, no, hay una parte donde Bruno pregunta qué le pasó, porque Freddy corre de forma oblicua cuando tenía que ir de forma frontal o lineal. O sea, y ese tipo de cosas. Por eso, espectacular como lo de Fabricio. Ojalá que se mantenga. Yo ya decía en la previa, este partido es más importante que el que jugó bien contra Tacuaro. Porque si acá juega mal, vamos a decir, oh, mira, por otra está la ondulación, desnivel, los vaivenes de los chicos. Pero ya van 2 partidos bien. Pero le toca cuando... Y mira que declaró con mucha madurez, ¿eh? Cuando dice, sí, todo bien, pero estamos frustrados en un equipo grande, empatar es como perder. Pero por eso el diagnóstico de Cerro. Porque si hubieran sido de los 5 empates, 3 o 4 le convertimos en figura al otro, al arquero del otro rival, no. Yo ayer le decía, si este es un deporte sin empate, de los 5, 1 mereció ganar Cerro. Diego Gavilán. Sí, lógicamente que es una situación compleja, no es una situación en la cual nos gustaría estar, pero bueno, trabajamos, intentamos, variamos y en el día de hoy no hemos encontrado en nuestro fútbol, capaz sí en alguno que otro momento del partido manejándolo bien, pero no siendo tan agudo, tan profundo, pero no hemos hecho una buena presentación en la cual lógicamente me hago cargo totalmente yo. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Diego, buenas noches. En este caso, profe, ¿usted se siente todavía con la fortaleza suficiente para revertir esta situación? Y digo revertir porque todavía falta, ¿piensa que esto se puede dar vuelta todavía? ¿Está capacitado, te parece, para revertir esto? Yo me siento con fuerza, en eso sí, yo eso te puedo decir. Yo me siento con fuerza para seguir intentando. ¿Habla con la dirigencia sobre esta situación? Todavía no lo hablé ahora, todavía no tuve la oportunidad. Diego, 2 consultas. Puntualmente, ¿en qué se está fallando? Por eso hace 5 fechas que Cerro Porteño no consigue ganar. Y el hincha, uno hablaba después del partido y en general pedían su cabeza. ¿Eso cómo lo tiene? Hoy en el juego en sí no estuvimos bien, pero en los otros partidos creo que nos faltó finalización. Y después lo que hincha pide, bueno, esa es una cuestión del hincha. No puedo entrar en ese tema. Para encontrar las variantes, justamente para llegar a resultados, son tantos empates consecutivos, solamente 4 victorias en 10 fechas en lo que es este campeonato. Las victorias que debían quedarse aquí en casa tampoco se pudieron lograr. ¿Qué variantes que se puede hacer de lo táctico durante la semana para poder revertir esto, para conseguir las victorias y finalmente llegar al objetivo que es el campeonato? Y si no, ¿qué queda para este fin de año? A ver, si te pones a mirar los partidos, hemos variado en nombres, en sistemas de juego. En algún momento ciertamente se ha hecho buen trabajo, faltó finalizar, faltó gol. Hoy no tuvimos ese juego ni tampoco ese volumen que nosotros nos gustaría tener, en muchas imprecisiones. Pero lógicamente que esas son las herramientas que yo tengo. Entonces, desde mi punto de vista, uno cuando tiene las herramientas trata de buscar todo lo mejor posible para cierto momento, para cierto partido, y después lógicamente que ya los jugadores son los que ejecutan, a veces bien, a veces mal, pero lógicamente que ellos tratan de hacer lo mejor posible, y como le dije a Pepín en la primera pregunta, es lo que ha sucedido desde el día 1 hasta el día de hoy. Continuando un poco, profe, lo que estabas mencionando, hablaste de la variación de jugadores, la rotación y también el esquema de juego. ¿Usted no cree que sería también un factor de motivación o hay algún problema grupal que se contagie dentro de los jugadores de Cerro Porteño o simplemente no perciben la idea táctica que usted quiere transmitirles? A ver, si vos me hablas de motivación estando en Cerro Porteño, creo que estaría todo equivocado.
Si vos estás en el Cerro Porteño o en un club grande como este y no tenés motivación, creo que no tenés nada que hacer en el fútbol. Después lo otro, problemas entre nosotros, por lo menos que yo sepa, no sé si ustedes saben, pero yo por lo menos no encuentro ningún tema interno al menos, ¿verdad? Y si es que lo hubiésemos resuelto. Y después creería que no pasa por ahí, pero hay veces que no pasa tampoco por la estructura táctica o por el sistema o por la idea, ni tampoco nos pasa por ahí muchas veces. ¿Les sorprende un poco el nivel de algunos jugadores de experiencia, profe? El caso, por ejemplo, de Cecilio, que hoy ingresó nuevamente en la segunda etapa, muy lejos del nivel que uno esperaba de él. ¿Les sorprende eso, profe? Y aprovechando también, mencionaba usted que todavía no habló con ningún integrante de la comisión directiva. ¿El gerente deportivo tampoco estuvo en contacto con usted después de lo que fue este partido, profe? Gracias. Bueno, en relación a tu primera pregunta, no voy a hablar nunca de un jugador en específico públicamente en relación a su rendimiento. Y sí, lógicamente que preocupa no solamente en lo individual, en el caso de hoy, lo individual, sí en lo colectivo. Y en relación a tu segunda pregunta, no todavía tampoco no he conversado con él. Evidentemente Cerro viene modificando los esquemas, los hombres quizá usted también, pero ¿qué se le pasa por la cabeza en 5 partidos, los 5 empates? Como que golpea mucho el ánimo de eso, profe, porque uno intenta seguramente trabajar en la semana. ¿Y qué explicación le encuentra? Porque mañana van a trabajar de vuelta y hablando con los jugadores, ¿qué también ellos dicen con respecto a este momento? Obviamente que, a veces uno como hincha entiende que quiere ganar y tiene que ganar y nosotros somos los primeros que queremos ganar. Tanto en mi caso como en el caso de los jugadores, nadie trabaja para no ganar. Y más todavía cuando hay jugadores de jerarquía, de selección y no se consigue. Se entrena, pero no se consigue. Y no hay otra forma que seguir trabajando y seguir batallando para poder en algún momento conseguir nuevamente la victoria. Cardinal AM 730.